de allí. ¿Y quién puso eso? ¿Quién puso esa mancha rojiza en mitad del cosmos? ¿Solo el azar? ¿Un azar que ahora fotografiamos? En fin, nos miramos como al otro lado de un espejo. Y a mí me parece muy bonito que la noticia no solo sea eso, un teletipo fotografiado, el objeto del cosmos más lejano, mucho más allá de lo comprensible. Creo que es bonito reseñar que en esa foto está nuestra esencia, lo más profundo de nosotros mismos, porque nosotros, ya lo sabéis, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros ojos, vienen de ahí, de la mancha roja del polvo de estrellas. En busca de una explicación. Iker Jiménez. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, un caso que vuelve a ser noticia, pero en 1966 fue ya nombrado como el poltergeist más violento de Europa. Ahora parece que los fenómenos se han reproducido a raíz del estreno de una película que habla precisamente de una aparición fantasmal en esa casa. En Europa, perdón, el error es mío. Y sin errores, comenzamos. Y como no, lo hacemos, Geray, viajando a Tierra Santa, viajando a una franja de la historia, en concreto al siglo IV. Polémica donde se nos presentaba a un Mahoma humano, a un Mahoma capaz de matar, de violar, en fin, de cometer todo tipo de atrocidades humanas. Y esta semana, la semana siguiente, el afectado es Jesús de Nazaret, donde se nos es presentado en un congreso internacional de estudios coptos que se ha celebrado esta semana pasada los coptos de fondo también, en un caso y en el otro. Exactamente, los coptos de fondo. Pues en ese documento copto que se presentaba en Roma esta semana, se nos dice que Jesús de Nazaret es mencionado como un hombre casado. Lo verdaderamente interesante de este asunto es que toda la polémica en el lado cristiano está centrada en un documento que no es mayor que una tarjeta de crédito, donde solamente hay 22 palabras legibles distribuidas en 8 frases, y en la cuarta línea de ese papiro escrito por los dos lados en caracteres muy borrosos es donde los expertos han encontrado la bomba. Dice textualmente: Jesús les dijo, mi mujer podrá ser mi discípula, en lo peor que me concierne, viviré con ella por... y ahí se queda. Lo curioso es que no es el primer documento polémico en torno a Jesús, textual, que se corta en el momento clave. O sea, como una novela cuya última página hubiese sido fracturada, ¿no? Te doy un dato para pensar en la conspiración, porque este asunto es bien interesante. Quien ha presentado este documento no es una investigadora cualquiera. Se llama Karen L. King, es una de las mejores especialistas del mundo en este tipo de documentos. Trabaja en la cátedra Hollis de la Escuela de Teología de Harvard, en los Estados Unidos, y ha publicado muchos libros sobre ese periodo de los primeros siglos del cristianismo y de las sectas gnósticas, en fin, de los primeros grupos cristianos que creían diferentes cosas durante un tiempo, hasta que a partir del siglo IV, justo en la época de este papiro, en fin, la cosa se normativiza de alguna manera. Lo curioso es que esta mujer, Karen King, pertenece a una especie de club de expertos mundiales que se hacen llamar el Seminario de Jesús, y que ya en el año 2004 fueron los encargados de presentarnos el Evangelio de Judas. Mira por dónde hablaba yo de otro documento más o menos en suspense, el Evangelio de Judas. Exactamente, donde también se nos presenta a un Jesús muy humano. Incluso el propio Ireneo, en su momento, uno de los padres de la Iglesia, arremetió contra este y otros textos de aquella época, porque lo que nos presentaban era a alguien muy alejado de la idea de divinidad que nos querían dar otras facciones del cristianismo. Bueno, pues todo eso surge de ese mismo círculo de intelectuales que investigan este tipo de revelaciones y que solamente las dan a conocer cuando, de alguna manera, cimientan esa idea de un Jesús de carne y hueso. Ahora vamos a opinar, porque imagino que todos tenemos nuestra opinión, y los oyentes también, que es la más importante. Pero claro, esto ya me suena a novela, Javier. Un grupo que hace estudios sobre Jesús, pero que tienen a su alcance, ojo,
documentos que salen al día siguiente en todas las portadas del mundo. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Claro, evidentemente el equipo de este programa lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con uno de los principales expertos en textos neotestamentarios en nuestro país. En fin, es un personaje que todos nuestros oyentes conocen y es de reconocido prestigio internacional, el profesor Antonio Piñero. Antonio Piñero, que es catedrático de Filología Neotestamentaria, es decir, que este asunto cae exactamente en su línea de especialización, nos hace una precisión de partida sobre este asunto del estado civil de Jesús de Nazaret y los documentos que lo sustentan. Yo lo primero que le diría esta noche a los que nos oyen es que el estado marital de Jesús puede ser cualquiera. Es decir, yo pienso que un historiador puede pensar que Jesús era soltero, casado, viudo o incluso, como parece ser que puede deducirse de los evangelios aceptados de la Iglesia, que tuviera su familia, pero que enfervecido por ese deseo de predicar la inmediata venida del reino de Dios, que hubiera dejado momentáneamente a su familia por un cierto tiempo, y lo mismo que Pedro y otros apóstoles se hubiera dedicado a pensarlo. Ahora bien, yo sí creo que los documentos que tenemos están condicionados por los que son los vencedores de aquel conjunto de cristianismos primitivos, que eran 10 o 12, y que lo que nos han quedado son documentos sobre todo de los vencedores. Y los vencedores son los que imponen la idea de Pablo, que recordemos que en 1 Corintios dice que él es célibe, él es un soltero, y dice, como se va a acabar el mundo dentro de un momento, yo querría que toda la gente fuera como yo. Ahora bien, el que quiera que se case. Según Piñero, es perfectamente, por lo tanto, posible que Jesús, en fin, hubiera cambiado de estado civil y se hubiera casado o se hubiera emparejado. En fin, esto es algo que en esa época podría haber sucedido. Pero fíjate, estamos ante un documento, ante una pieza de papiro física que han podido investigar estos profesionales de la Universidad de Harvard y que son los que han presentado esta bomba informativa en este congreso en Roma, pero ese fragmento de papiro debe corresponder a algún texto, es decir, debe pertenecer a algún evangelio. ¿Se ha podido identificar a qué evangelio pertenece? Bueno, la respuesta es negativa. No pertenece a ninguno de los textos gnósticos que están investigados. Y la propia profesora Karen King ha propuesto que quizá esto forme parte de un evangelio hasta ahora desconocido. ¿Me estás hablando de otro evangelio perdido? Exacto, que ella ha llamado de momento el Evangelio de la Mujer o de la Esposa de Jesús. Ese sería el título provisional que tendría el Evangelio al que pertenecería este fragmento. Y de eso, Antonio Piñero también nos da un veredicto. Ella propone un título que se ha inventado. Es decir, el Evangelio de la Mujer de Jesús no existe. Yo no lo conozco, no lo conoce ningún especialista. Tú sabes que yo he publicado un libro que se llama Todos los Evangelios. Tiene 82 evangelios. Y aquí no está este. 1:49. Milenio 3, la noticia de la semana, quizá junto a otra tan diferente como la pirámide de Marte, dos elementos, dos documentos, uno posiblemente de piedra, otro de papiro, que capitalizan la actualidad. Lo curioso, y me gustaría mucho saber, las primeras líneas, por ejemplo, aunque no digamos textos concretos de lo que dice nuestro público, creen en la noticia, creen que es un fraude, les irrita que se hable así de Jesús de Nazaret, creen al revés en toda esta línea que se abrió sobre todo con el Código da Vinci de un Jesús de Nazaret mucho más humano y quizá con mujer. ¿Se puede intuir algo? No les irritan a ninguno, vamos, aquí no es como en otras culturas, no les irrita que se hable de la figura de Jesús como un hombre casado. Lo que pasa que la mayoría pone en duda la autenticidad de este documento. O sea, se pone un poco en el lado del Vaticano, como decíamos, de prevención. Vamos a ver, hay que saber más. No es solo el Vaticano el que, digamos, está manejándose con pies de plomo en esta historia. Hace también escasas horas un profesor de la Universidad de Durham, el doctor Francis Watson, decía que este Evangelio de la Esposa de Jesús, en fin, es una invención. Coincidía plenamente con el dictamen que acabamos de escuchar de Antonio Piñero y cree que se trata de fragmentos alterados del Evangelio de Tomás. Alterados es profeso, Sí. por alguien que busca esto. Bueno, es que el asunto es
muy interesante, porque él dice que esto ha sido hecho por alguien moderno que ha conectado mal los textos, alguien que no tenía la pericia suficiente como para hacer un fraude, en fin, que engañara a los expertos, y que él se muestra muy atónito de que esto haya sido aceptado por la doctora King, por Karen King, porque es la autoridad mundial en esta materia. Luego, el profesor Watson se mostraba desconcertado. La autoridad mundial en la materia de este tipo de textos, que, repito, luego son noticia mundial, ha sido engañada, entre comillas, por alguien. Según Francis Watson, de la Universidad de Durham, pero es que según Aline Sisiu, que es una papirologista de la Universidad de Hamburgo, en fin, su impresión es un poco parecida. Dice que la caligrafía no le parece auténtica. Ha hecho unas manifestaciones también hace escasas horas a Associated Press, ya que el documento se ha publicado, como has dicho, en las portadas de, en fin, prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, y también pide mucha prudencia. ¿Qué es lo que va a pasar, por tanto, en las siguientes horas, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Karen King y ese grupo del Seminario de Jesús, que ya en su momento dio a la luz el Evangelio de Judas y ahora este supuesto nuevo Evangelio de la mujer de Jesús? Bueno, realmente no lo sabemos. Pero Antonio Piñero, que suele subrayar la médula de los problemas en esta clase de polémicas, dice que, en fin, que esto es un hallazgo, o que podría ser un hallazgo. De momento hay que dar el beneficio de la duda, pero entiende que para discutir sobre el asunto del estado civil de Jesús, si estaba o no casado, si tuvo relación con María Magdalena o no, si tuvo descendencia con ella o no, hay que fijarse en otros textos. Yo, sinceramente, me encantaría haber sido el descubridor. ¿Por qué? Porque es un descubrimiento filológico. ¿Sabe lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que en el siglo IV en Egipto la gente, los cristianos, tenían dinero para imprimir libros y para pensar sobre algunos temas. Pero yo creo que nada más. Tenemos 10 o 12 textos mucho más fuertes. No, pero hay que tener el papiro, que se sabe que es del papiro. siglo IV. El papiro no es fraude. No, el papiro, lo que es el Puede papiro, estar donde está hecho, donde está escrito, no es fraude, es del siglo IV. Lo que no saben si es fraude o no es la escritura, y es lo que van a analizar ahora con análisis de tinta, que es lo que van a hacer próximamente ante las voces que ha habido de que puede ser un fraude. O sea, la base, esto es una investigación como del CSI de los papiros, la base es auténtica. Sí que ya se sabe, se ha autentificado que es del siglo IV. Y ahora lo que tienen que autentificar es que esa tinta con la que se ha escrito es tan antigua como el papiro. Es decir, estamos ante una especie de mapa de Vinlandia redivivo, ¿no? Exacto, porque Especie son de muchas puzzle las voces extraño. que han dicho que es imposible. Santi. Aunque ya desde el siglo III, me parece que es, hay documentos donde se apunta la posibilidad de que Jesús pudo estar casado. Sí, esa es otra historia, Carmen, gracias por sacarlo, porque esa es otra historia muy interesante. Es verdad, es decir, la existencia de documentos antiguos del siglo II, III, donde se habla de que Jesús y María Magdalena eran cónyuges o tenían una relación marital, eso no es una invención de este grupo. O sea, no es el primer documento. No, en absoluto. Esto está en los documentos gnósticos, por ejemplo, que mencionaba Antonio Piñero. Sí. Pero también hay una cosa que hay que valorar. Muchos de esos documentos han tardado tiempo, de hecho se han recuperado en el siglo XX o finales del XIX, han tardado tiempo, por lo tanto, en llegar a la mesa de los investigadores, porque la Iglesia que se constituye a partir del siglo IV los persigue y los destruye. La gran dificultad de acceder a este tipo de material es que la Iglesia lo ha destruido. ¿Dónde estaba este documento, Santi? ¿Tu opinión conspiranoica? Pues la verdad es que es muy... Si la tienes, claro, igual no. Hombre, conspiranoica sobre el asunto, yo solo me congratularía de que se descubriese que el documento es verídico, porque entre otras cosas daría pie no solamente al matrimonio de Jesús, sino también a la posibilidad de una descendencia que ha sido objeto y centro de muchísimas teorías de conspiración. Y también porque, sin ser ni muchísimo menos más que un analista muy aficionado al tema evangélico, a mí personalmente me revelaría la solución a un enigma que desde que leí por primera vez los evangelios siempre he tenido, que era quién se casaba en la boda de Canaán. Porque al novio no se le menciona nunca, y a mí siempre me había llamado mucho la atención que si Jesús era un simple invitado allí, ¿por qué llega su madre, que también estaba presente, y le dice que se está acabando el vino? Oye, pues no es asunto mío, no me voy a poner aquí a convertir agua en vino en la boda de otro. A mí siempre me había parecido que lo más lógico era que fuera el propio Jesús el que se casaba en la boda de Caná, pero vamos, eso ya es una teoría personal mía. Vamos allá, se están apuntando más posibilidades, y es que si esto estaba en manos de un coleccionista privado
que lo pudo comprar, no se sabe quién se lo vendió, sí se sabe que pudo salir de Egipto, si es que el documento es verdadero, y que pudo salir antes incluso de que se pusieran normas para que las antigüedades se vendieran fuera. A mí me Con lo extraña cual, tanto que un papiro de este nivel... se está montando toda una historia de Indiana Jones a raíz de este descubrimiento y de la publicación, sobre todo, de hacerse público, de cuando han dicho que... Esto sería un documento de esa famosa y extraña, y hemos estado allí, biblioteca de Nag Hammadi, posiblemente bueno, o no. No estamos hablando de un texto de Nag Hammadi. Los libros de Nag Hammadi eran libros. Estos son papiros, son fragmentos de papiro. Es un documento. Dice que puede ser parte de un códice, ha dicho la estudiosa, que puede ser parte de un códice. Ahora, lo curioso de todo esto es que todo este material, y es una importante lección a recordar también, todo este material de los cimientos del cristianismo surge de Egipto. De hecho, y valga como recordatorio, el fragmento del Nuevo Testamento más antiguo que se conoce está escrito sobre papiro, es el papiro P52, también conocido como el papiro de la biblioteca de Rylands, y que está escrito en griego y está fechado aproximadamente en el 125 después de Cristo. Es decir, que entre los hechos bíblicos y la crónica por escrito pasó un siglo y pico, por lo menos, y se escribió en el país de los faraones. Es curioso porque, y yo he escuchado al propio Antonio Peñón en alguna ocasión decirlo, cuando surgieron las tumbas de Jesús, que al final no tenía ni pies ni cabeza aquello, pero dio la vuelta al mundo también, se hablaba de Sincha Jacobovici, un documentalista de origen judío, patrocinado o producido en ocasiones por James Cameron, ni más ni menos, con una idea muy clara de humanizar a Jesús y quitarle su raíz divina. Otra conspiración, en este caso, yo no sé si judeo-masónica, pero se dijo también, ¿no? Es que esa idea le encaja perfectamente al ideal judío. Los judíos no admiten que Jesús de Nazaret fuera el Mesías, sino un tipo que pasaba por allí, uno de los tantos locos místicos que en el siglo I iban a las puertas del templo de Jerusalén a dar sus prédicas y poco más. Luego, el hecho de que este tipo de documentos humanicen de esa manera a Jesús, encaja en esa línea. Hombre, no olvidemos tampoco que buena parte de la financiación de la Universidad de Harvard es de origen judío, pero bueno, esto puede ser casualidad. Bueno, casualidad o no. ¿O no? ¿Qué dice nuestra audiencia, Caro, en este momento? Porque son esas cosas que están pasando ahora mismo, que ha pasado esta semana esto, y que llevadas al ámbito de la novela del bestseller, fíjate la que se montó con el Código Da Vinci, y todo surgió de una noticia más o menos así. Bueno, y todas las obras también que ha habido donde ponían a María Magdalena, ¿no?, como discípula de Jesús, todos los pintores que la han pintado como eso, precisamente por documentos antiguos que ya apuntaban esa posibilidad. Borja Fernández nos dice: yo es que no me creo nada, ha salido varias veces este tema sin ningún argumento veraz y seguro que este papiro encontrado dicen que dudan ya de su autenticidad. Óscar Utrilla, aquí se comenta, es como decir, no es nada raro que estuviera casado para la época en la que se supone que existió, el histórico, se supone, y con hijos. Otro ya es lo que nos han vendido la Iglesia, que eso sí que no me lo creo, y como ya he dicho, de descubrirse que en efecto existió y que estuvo casado y con hijos, su negocio se viene abajo. El de la Iglesia. Esa teoría también, bueno, no sé. Buenas noches, milenarios. Si aun siendo hijo de Dios, la Iglesia nos ha dicho históricamente que Jesús vivió sus 33 años como un hombre mortal, no veo por qué no podría haber sido un hombre casado. Ni le doy veracidad ni se la quito al papiro encontrado, y creo que casado o no, lo que no le quita relevancia es la figura de Jesús como tal, nos dice Carlos desde Lorca. Buenas noches, milenarios, seguimos con lo mismo. Sea cierto o no, creo que poco importa, más a excepción de dogmáticos o de creyentes muy férreos, con respeto. Nos olvidamos a menudo del contexto histórico en el que vivió, tampoco el origen társico de los que escriben ese documento casi 400 años después. Si se duda acerca de la vida y origen de alguien tan cercano en el tiempo como Colón, hace 1500 años... más son unos cuantos. Bueno, es que si se aceptara que Jesús estuvo casado, para la Iglesia el asunto sería, en fin, delicado, porque ¿qué hacemos con el celibato? Vamos a hacer una cosa, enseguida vamos a viajar a Marte, enseguida vamos a marcharnos al espacio exterior para saber algo de esa pirámide. El Vaticano, como decíamos, no dice fraude, dice que hay que quitarle importancia, pero tampoco se ha atrevido a dar un veredicto sobre este papiro. Son cosas como que le pillan siempre a contracorriente, y en un principio no se había pronunciado
ahora luego siempre analizan la cuestión y dicen algo. Sí, a través, sobre todo, bueno, primero fue el director del observatorio el que dijo que había que tener cautela y que además había un auténtico comercio de documentos falsos, entre los que podría incluirse este. Esto es interesante. Auténtico comercio de documentos falsos hoy, de reliquias históricas, digamos, documentales. Alguien que te hace un documento falso no te lo hace con un papiro del siglo IV. Vete a saber. Es que un papiro del siglo IV vale. ¿Vale tanto? Sí, es una rareza. Es una rareza total. Que no, yo pregunto. Vamos a ver, un papiro. A ver si hay algún experto en papiros que nos diga cuánto vale un. Un papiro, después de pasados tantos siglos, es una planta. Sí. No se mantiene tan indemne como esto. Algunos se conservan, los que han sido guardados para que se conociera la historia que estaba allí escrita, sí que son los que se han conservado mejor, pero los papiros normalmente, la mayoría, además si vemos en las subastas de antigüedades, la mayoría están muy perjudicados. Este no parece tan deteriorado, por lo menos en la imagen, parece que tiene, bueno, está compacto y es curioso, se entienden bastante bien los términos, ¿no? Por lo menos en la fotografía, que ahora seguro cualquiera de nuestros oyentes puede acceder a ella a través de Internet. Más cosas que ha dicho el Vaticano. Ojo con ese comercio, lo dejamos ahí, me parece muy interesante. En este caso, Giovanni María Vian, del observatorio, aseguraba también, o teorizaba que podría tratarse de un evangelio apócrifo, y él lo llamaba así, y decía que no podía darse ninguna respuesta mucho más allá. Y luego algunos expertos que rodean al Vaticano, como por ejemplo el experto biblista Agustín Gizcak, dice que este tipo de documentos lo único que pretenden es reavivar el fantasma de libros y de novelas como el Código da Vinci. O sea, vuelve a mencionarse. Una vez más sale ese nombre. Como un fantasma un poco oscuro, ¿no? Sí. Y bueno, así como te comentaba al principio, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dice que no se cree nada de este tema y que bueno, que habrá que esperar un poco para ver qué dicen los estudios, pero en principio el titular es: el Vaticano y diversos expertos no creen en la autenticidad del papiro de Jesús Casado. Bueno, lo dejamos ahí de momento. Puede haber una conspiración o no, es noticia de la semana y estamos acostumbrados a que surjan documentos de todo tipo, aunque también hay que decir que lo interesante de la figura de Jesús quizá no sea que estuvo casado, que no estuvo casado o dónde estuvo, sino lo que dijo, ¿no? También puede ser si interesante, es que lo dijo. También puede ser interesante la figura de María al lado de Jesús. Bueno, pues es un tema desde luego y desarrollar. Si influía en él para hacer determinadas cosas o no, yo creo que sí que es muy interesante. Por lo menos podemos cerrar esta noticia diciendo que la profesora Karen King de la Universidad de Harvard no va a ver su cabeza puesta a precio. La noticia que dan los periódicos mañana, en la edición del domingo, es bastante sorprendente. Un ministro pakistaní ha puesto precio a la cabeza del director de la película de Mahoma. Va a pagar $100.000 a aquel que lo mate. Esto lo ha dicho un ministro pakistaní. Esto lo ha dicho... O sea, la vida de un hombre vale $100.000. Exacto. Para Ghulam Ahmed Bilior, titular de ferrocarriles del gobierno de Pakistán, vale $100.000 la cabeza del asesino. Tienes la página del Mundo de mañana, ¿no? La página del Mundo de mañana con un destacado que es sorprendente. Dice: asesinaría con mis propias manos a ese blasfemo. Luego que me detengan. Esto lo dice el ministro, ¿eh? Y, en fin, por lo menos la profesora que ha sacado este documento no tiene esa especie de espada de Damocles, ¿no? Ahora, ¿en qué mundo vivimos también, eh? Y no van a hacer nada con este ministro. Pues de momento estas no son es las cultura. reacciones, claro. En fin. Porque vamos, habrá mucha gente que piense como él. De todas formas, la Pero religión... qué lección, ¿eh? Sí, la religión está... ha sido la causa de tantas cosas, ¿no? Entonces, está tan metida a fuego y sangre en algunas personas que surgen reacciones tan increíbles como esta. Nosotros, desde luego, esperamos que aquí no ocurra nada de eso. Al contrario, que analicemos con cierta pausa estos documentos que van saliendo y que pueden ser conspiración o no. Ojalá tengamos tiempo incluso este año para saber algo más, porque lo peor es que habitualmente llega el manto del silencio y no se vuelve a hablar nada. Portadas de periódicos mundiales y luego nada. ¿Pasará lo mismo con Marte? ¿Pasará lo mismo con la extraña pirámide marciana? Y esto es lo que me gusta a mí, Javier, decir, que esta semana se ha encontrado ese otro artilugio. Hablábamos de un artilugio humano que es increíble, ¿no? Un mundo que en fin, que es de ciencia ficción para muchos. Lo que pasa es que con el láser ese se puede encargar la supuesta pirámide, ¿no? Bueno, porque si impacta en algún lado no se sabe de qué roca
está hecho, se impacta en algún lado o justo en el medio, tal, nos quedamos sin pirámide. Bueno, lo que es importante es determinar la naturaleza de la pirámide. Una de las hipótesis que se está barajando es que pueda tratarse de un meteorito. Nosotros sabemos que en la Tierra aparecen ocasionalmente lo que se llaman meteoritos orientados. Se trata de rocas metálicas que, según cómo entran en la atmósfera, pues adquieren formas caprichosas, y una de esas formas caprichosas suele ser la forma de una pirámide. Fíjate si es interesante el asunto, que se cree que algunas de esas piedras espaciales orientadas han dado pie incluso a importantes religiones, como por ejemplo la religión egipcia. La religión egipcia, la madre de las pirámides, por cierto, surge a raíz de una piedra que llaman Benben, que era un meteorito orientado en forma de pirámide y que se veneró durante siglos en Heliópolis. Y yo voy más allá. ¿Os acordáis de las famosas fotografías de la sonda Viking, las primeras que nos muestran Marte, y además con esa especie de granulado en la imagen? Ahora lo vemos todo tan nítido que le quita un poco de misterio, pero aquellas fotos causaron una enorme expectación. Y había pirámides, o se habló de que había formas piramidales gigantescas. Luego eso acabó como la cara de Marte, ensombrecida por las sombras y las luces, nunca mejor dicho. Pero, lo decíamos hace unas semanas en Cuarto Milenio, quedaban, y yo no sé qué ha pasado con eso, algunos otros monolitos o cosas extrañas o sombras en Marte que son raras. ¿Esto forma parte de todo ese ámbito del misterio o los científicos lo tienen muy claro? Vosotros conocéis, Javier, Carmen, a Francisco Anguita. Sí. Yo creo que el gran experto en Marte científico de este país, ¿no? Y experto en la geología marciana, que ha hecho unos libros impresionantes sobre Marte. Le hemos preguntado a ver qué opinaba sobre esto que llaman pirámide. Y hombre, yo creo que él reflexiona y desde luego no puede negar que es un hecho curioso. Vamos a ver qué nos cuenta. Lo que más me recuerda en geología terrestre es lo que llaman un canto facetado, un dry canter, que son piedras de esa forma aproximada, como tetraedros, que se encuentran en los desiertos y que son moderadas por el viento. Yo he visto muchas, por ejemplo, en el desierto de Australia. Lo raro es el tamaño, porque los que yo conozco tienen, pues yo qué sé, 5 o 7 centímetros de dimensiones, y esto tiene como unos 25 centímetros, según he leído. Y por otra parte se suelen encontrar en grupos grandes, de manera que no aparecen aislados como este, sino en congregaciones. Parece como si tuviera una dureza superior a la del terreno, porque precisamente por eso tiene esas caras planas. Yo creo que es algo de producto eólico, es decir, de erosión por el viento. Erosión por viento, dice el máximo especialista en España del estudio de los enigmas geológicos de Marte. Parece que no se ha encontrado con grandes misterios de momento, y este puede ser el primero, ¿no? El primer encuentro con algo que no casa muy bien. Y vuelve de inmediato, en las redes y en el inconsciente colectivo, el amor eterno por Marte y sus misterios. Y yo no sé si se acoplan nuevas conspiraciones. Lo que me sorprendió es saber, por ejemplo, que esas fotos tan extrañas del célebre monolito, pero este gigantesco, del año 2009, Santi, y tú me lo comentabas, sigue sin resolverse eso. Y a mí eso, valga la redundancia de nuevo, no me parece muy normal que una cosa de ese tamaño no se sepa lo que es en el planeta rojo. A nivel de conspiración rara en Marte es lo más extraño ahora mismo. No esta pirámide, sino las fotografías del 2009 de origen soviético. Posiblemente sean de las más extrañas, pero yo creo que se han fotografiado y se han analizado cosas más extrañas. ¿Más extrañas? Más extrañas. Hace unos años, analizando imágenes de la sonda Mars Global Surveyor, un equipo de investigación húngaro llegó a y lo publicó en varias revistas científicas, a una conclusión sorprendente, y era que lo que se reflejaba en esas fotos, en las que aparecía un inmenso mar de dunas salpicado por lo que parecía, echándole un poquito de imaginación, arbustos, montones de arbustos, como puede pasar en cualquier desierto de la Tierra, eran realmente arbustos o algún tipo de forma de vida vegetal. ¿En qué se basaban? Pues en que la Mars Global Surveyor, lógicamente, hace varias fotos de las mismas zonas en diferentes épocas del año. Y descubrieron que estas formas cambian estacionalmente. Cambian de tamaño, cambian de color, cambian de forma, y no solamente lo hacen de una forma lineal, sino de una forma cíclica. En cada estación marciana tienen un color diferente a lo que correspondería casi a la vegetación terrestre en nuestras estaciones terrestres. Y eso es posiblemente ahora mismo una de las mayores... Lo escuchamos.
se ha sabido esta semana. El vehículo robotizado Curiosity, que en estos momentos recorre Marte, ha viajado al planeta rojo con uno de sus componentes sin esterilizar. La noticia la desvelaba el diario Los Angeles Times y ha dado la vuelta al mundo porque, de confirmarse, significaría que hemos contagiado a Marte con microorganismos terrestres. El alcance de este incidente aún está por calibrarse. De momento, sabemos que el factor contaminante es el taladro que lleva incorporado este robot y que ha llevado a uno de los portavoces de la Sociedad Planetaria de Pasadena, Bruce Betts, a quejarse amargamente. ¿No sería trágico?, se ha preguntado Betts, si alguna expedición llegara a descubrir vida en Marte solo para más tarde encontrar allá en realidad la vida de la Tierra. Sí, pero la vida de la Tierra, ¿cómo? Hemos empezado con una cuestión de novela, con el papiro de Jesús, muy de bestseller, y esto también. ¿Os imagináis, amigos? Nuevas expediciones en el futuro y microorganismos o virus que cómo han vivido y sobrevivido allí. ¿Ciencia ficción pura y dura o no? Está pasando, esto no es ninguna invención. Bueno, el taladro es el que se va a utilizar precisamente para perforar la pirámide marciana, así que todo se encaja, ¿no? La pirámide con microorganismos humanos mutados en Marte. Bueno, y esto que parece increíble podría ser verdad. Lo que dice Los Angeles Times es que todavía está por confirmar que esos microorganismos hayan podido sobrevivir al viaje de 9 meses hasta el planeta Marte, es decir, que tendrían que ser organismos muy resistentes a haber superado el vacío cósmico y las temperaturas muy bajas del espacio durante ese tiempo, y que allí en el planeta Marte, que hace más calor, unos 23 grados bajo cero de media más o menos en la superficie, pues que allí se reanimasen y empezasen a contagiar el lugar. Hombre, esto tiene muchas lecturas, ¿no? La lectura más fantasiosa, pero también más intrigante, nos conecta con una idea que surgió en los cuentos, en los libros de ciencia ficción de los años 40, que hablaban de cómo terraformar planetas, ¿no? Es decir, si de repente Marte, que es un mundo seco, nosotros lográramos contagiarlo con microorganismos, con algas, en fin, con elementos que fueran poblando poco a poco su superficie y fueran generando una atmósfera, al cabo de unos cuantas decenas de miles de años tendríamos una Tierra 2 donde poder establecernos. Esa es una de las posibilidades. La otra es que esos microorganismos terrestres, si llegan, se enfrenten a los microorganismos autóctonos, marcianos, que todavía no sabemos si los hay o no. De hecho, y esta es otra de las conspiraciones que podríamos poner sobre la mesa esta noche, recordando al planeta rojo, ahí está todavía por, en fin, vindicar o por condenar los experimentos del doctor Gilbert Levine, que en 1976, con las naves Viking, hizo una serie de experimentos en la superficie del suelo marciano que fueron ambiguos. Ya en aquella época, estamos hablando de 1976, los americanos colocaron un vehículo robotizado con brazos que eran capaces de tomar muestras del terreno y analizarlas en un laboratorio incorporado en el vehículo. El experimento consistía básicamente en inyectar una serie de elementos químicos, unos nutrientes, al suelo y ver si producían alguna reacción. Esto se hizo en el 76. En el 76. Y hubo emisiones de metano como resultado de esa mezcla. Pero el metano solamente se puede provocar por reacciones biológicas, pero aquello por alguna razón fue muy discutido, no estaban del todo seguros y los experimentos se dejaron en suspenso. El propio doctor Levine cayó en una depresión terrible y emprendió una campaña contra la NASA diciendo que estaban silenciando la prueba de que habían encontrado vida extraterrestre, y esa polémica ahora, con los nuevos experimentos de la Curiosity, podría reactivarse. Qué alucinante historia, porque hay quien piensa que es el futuro próximo, el siguiente viaje cósmico para esta humanidad, que es capaz de cargarse, lo decíamos aquí, incluso un planeta que no es el suyo. Si esto ocurre, los virus, en fin, son tenaces. Es que como especie somos de lo que no hay, somos capaces de cargarnos un planeta en el que todavía no hemos puesto el pie. O sea, esto yo creo que no, ya va a ser difícil de superar. Y es posible, no es ciencia ficción. Es más, en España siempre Marte ha generado una especial fascinación. Hemos tenido grandes escritores sobre el tema de Marte, como Marius Jaguet y tantos otros, ¿no? Poetas del cosmos que escribían de ovnis, escribían de cosas y vinculaban de alguna manera la aparición de misterios con Marte. Se hizo la famosa línea Bayona-Vichy de los años 50, programando las observaciones ocurridas sobre territorio francés y español
con las llamadas bienales de Marte o aproximaciones de Marte a la Tierra o menor distancia. Pero hay más, y hay cosas muy bonitas, que ahora que estamos en Marte, podemos decirlo, estamos en un programa de radio y estamos sobre Marte en el 2012, y está pasando ahora mismo, y estamos contando cosas. Pero Javier Pérez Campos, en una especie de clip de hemeroteca, trae algún titular que nos va a hacer sonreír o no lo sé, o estremecernos, o con cierta nostalgia recordar cosas que sí que salieron negro sobre blanco. Marte siempre presente en la prensa española, y con cosas de verdad singulares. Bueno, una primera muestra de la arraigada que tenemos la creencia de posible vida en Marte es que en muchos de esos recortes se hace referencia a los extraterrestres como marcianos. Marciano es un sinónimo, es que se ha quedado así para de siempre, extraterrestre, ¿no? Y fíjate, tenemos aquí una joya de papel de La Vanguardia, 27 de mayo de 1882. Es uno de los primeros recortes en los que se empieza a hablar de teorías que relacionan esa vida con el planeta rojo. Dices 1882. 1882. El titular dice Canales en el planeta Marte. Y en él se explica cómo los especialistas, los expertos que llevan varios meses mirando con el telescopio hacia el planeta rojo, han estado observando una serie de curiosidades, como por ejemplo, pues ellos hablan de unas masas brillantes en los polos de Marte que relacionan o que dicen que podrían ser grandes cantidades de hielo. Pero que luego se ha demostrado que no estaban tan equivocados. Desde luego, se ha encontrado agua en Marte, y fíjate, en febrero de este año. Es decir, es que perdemos un poco la perspectiva de las noticias. Sí, pero que estos los llamaban locos, sí, pero los que decían agua y canales, bueno, mira, Schiaparelli, sí, pero mira, y luego hay algo parecido a canales. Sí, pero es que en febrero de este año, la Mars Express, otra de las naves que tenemos en el planeta rojo, dando vueltas continuamente sobre la superficie de ese lugar, encontraba sedimentos que demostraban que hubo océanos en Marte y que hay agua bajo el subsuelo. Y esto es un dato de hace apenas unos meses. Yo he escuchado a científicos de talante muy escéptico decir que eso era imposible hace apenas 10 años. Y ya en el año 82 del siglo XIX, en La Vanguardia se decían cosas como esa. ¿Qué más cosas, Javier? Siempre La Vanguardia. Ellos además teorizaban con algo, y es que cuando en uno de los polos aparecían esos bloques de color blanco que decían que era hielo, en el otro no aparecía absolutamente nada, y viceversa. Entonces, de esta forma, parece que afianzaban que allí había estaciones igual que en la Tierra, y que por eso se producían esas diferentes apariciones de manchas blancas. Y a verlas las hay, o sea, también se adelantaron en eso. Pero, por favor, La Vanguardia, 1882. Se hace mención entonces también en este mismo artículo a Schiaparelli, al otoño de 1877, y a esas pues a esas bandas rectas y estrechas que él en un momento determinado llegó a decir que era una red de canales artificiales que no podían ser naturales. Y es que además se hace también referencia a que unos meses después de estas de estas palabras de Schiaparelli, que era además director del observatorio de Brera en Milán, pues apareció en el Times una carta en la que se explicaba que otra persona, otro experto que había estado analizando precisamente esos canales, había descubierto otros pequeños canales, otras ramificaciones mucho más pequeños, más estrechos de esos mismos canales, y que hacían ya definitiva la teoría de que eso tenían que ser precisamente construcciones artificiales, que no podía ser nada natural. ¿Qué pasó con todo eso? Esto siempre ha estado muy presente en las teorías marcianas, una superestructura o una especie de... Y ahora muchas fotografías nos hablan de una especie de cauces secos. Pues básicamente lo que pasó es que cuando llegaron las naves Mariner, que fueron los primeros ingenios humanos en alcanzar Marte, y que mandaron apenas unas pocas fotografías de la superficie, pues se vio que allí esos canales brillaban por su ausencia, no estaban. Probablemente tenía que ver la visión de esos canales con la refracción de la atmósfera, es decir, nosotros vemos Marte a través de nuestra atmósfera, se produce una alteración dependiendo de las capas altas de la atmósfera de lo que se observa a través de un telescopio, y aquello llevó a error, a ese interesante pero lamentable error a los astrónomos del siglo XIX. Pero esos canales han tenido unos dignos herederos, que son los llamados actualmente tubos gusano. Los tubos gusano han sido también detectados por la Mars Global Surveyor, están fotografiados en diversas ocasiones y nadie sabe lo que son. Son lo que parecen gigantescas, para entendernos todos, lombrices, una especie de túneles desenterrados o semidesenterrados de centenares de metros de ancho y kilómetros de largo.
construidos con lo que parece una sucesión de arcos unidos por una estructura y que nadie le da una explicación. Es decir, no hay geológicamente nada que explique lo que pueden ser, al menos en la geología terrestre, esos tubos gusano que además tienen una cualidad cristalina. Parece que están hechos de algún tipo de material vitrificado o incluso de cerámica, por el tipo de reflejos que da a las cámaras. Y es otro de esos enigmas marcianos que todavía no se han resuelto. Hay quien piensa que Marte fue un lugar donde la vida fracasó, que llegó a haber vida, que llegó a haber vegetación, que llegó a haber un mundo parecido a la Tierra y que tenemos que fijarnos muy bien en el ejemplo de esa mancha rojiza en mitad del cosmos, porque es quizá el futuro, ojalá no, de nuestra especie y de nuestro ecosistema. Vamos a acabar con viajes a Marte, pero ya verás qué interesante. Javier, viajes a Marte como algo que iba a ser realidad y que casi se anunciaba, no sé si en los años 60-70 en España. A principios del año 71, la revista Tiempo, en 4 páginas, ofrece lo que dice una de las exclusivas más asombrosas del año, y es que en breve la compañía Boeing iba a ofrecer paquetes vacacionales a Marte a un precio de 626 millones de dólares por tripulante, por cabeza. Eso ya en el año 71. Sí, y es además, él dice que es la compañía Boeing, él dice que además la revista Tiempo tiene la exclusiva y que la fecha de embarque del primer viaje es el 17 de enero de 1972. Se ofrece esa fecha, se dice que el diseñador de la nave que se ha construido es Philip Bono, que ya había hecho otros diseños como la Itacus o Sasto, y bueno, pues que era un aparato de unos 3.800 toneladas, que tendría unos 76 metros de altura y que sería capaz de transportar a 8 pasajeros por viaje. Y no era ciencia ficción, sino que se daba como futuro ficción que iba a ocurrir. Era algo como auténtico, y la frase con la que se inicia el reportaje dice: cruceros intersiderales en las mejores condiciones de seguridad y confort. Siempre hemos querido estar en Marte, pero hay novedades de ultimísima hora, Javier. Hay novedades. Mañana se inaugura en Madrid el 7º Congreso Europeo de Ciencias Planetarias, donde se van a reunir 600 científicos de todo el mundo para hablar precisamente de lo que está sucediendo en Marte y en otros puntos de nuestro sistema solar. Vamos a estar atentos porque se van a presentar desde mañana hasta el viernes que viene 900 ponencias. 900 conferencias. ¿Es posible? Sí, porque son la mayoría de ellos trabajos técnicos muy breves que remiten después a información técnica que se repartirá en ese congreso. Pero es curioso que precisamente ahora se concentren los científicos planetarios del mundo en Madrid. Es la primera vez que se hace este congreso de ciencias planetarias en Madrid y se va a hablar precisamente de Marte, donde la estrella va a ser la Curiosity. Y la pirámide, seguro. Sí, y la pirámide sin duda. Y también se van a repasar cosas que han pasado esta semana y que, si me permites, a mí me han dado mucho que pensar. Esta semana el Curiosity nos hacía llegar también una fotografía, en realidad es una autofotografía, en la que aparecía una placa donde se veía la firma de 9 personas, entre ellas el presidente Obama y el vicepresidente Biden, de los implicados, digamos, en poner ese robot en Marte. Pero la reflexión es la siguiente, Iker. Estamos perdiendo cierto espíritu de exploración del espacio, porque esa placa, a diferencia de otras placas famosas, anteriores, que han viajado en otras naves, no tiene texto. Es una placa simplemente con las firmas, burocrática. No, es el ejemplo del tiempo que nos gobierna ahora mismo. Exacto. O sea, a diferencia, por ejemplo, del disco de oro de las Voyager, con sonidos músicas, de la Tierra. Sonidos de delfines, saludos en diferentes idiomas. O, por ejemplo, las placas de la Pioneer 10 y 11, que fueron las primeras que se enviaron al espacio. Con el hombre y la mujer, impresionante. Exacto, indicando nuestra situación en el cosmos como un saludo pues a los pasa, posibles Javier, que se ha perdido esa maravillosa, para algunos ingenuidad, eso pero es lo que yo he capacidad pensado, sí, de emocionarse. Y uno ve el dibujo el mensaje de Arecibo y ve que los científicos no tienen ningún reparo en decir: este es nuestro planeta, por si alguien en algún tiempo, en algún confín del universo, se encuentra con esa tarjeta de visita y es capaz de interpretarlo. Están, y lo que mandan es un saludo con la firma. O han hecho caso de los avisos de Stephen Hawking dónde están. Y han dicho: bueno, si hay alguien por ahí, no queremos que nos encuentren por lo que pueda suceder. Pero me parece muy interesante, Javier. Ha habido algún que otro científico, y creo que y además un apasionado de la astronomía como es Guillermo León, nuestro compañero, me recomendaba hace poco un escrito que me dejó muy impresionado sobre el fin de la épica, de la epopeya científica, que estamos en un momento, claro, de muchos descubrimientos, pero toda esa pasión de enfrentarse, pues Neil Armstrong es el último de esa épica, o uno de los últimos, y ahora todo, como tú decías, es más... Bueno, es casi, pues no sé, iba a mencionar un producto básico, ¿no? Es blanco, rectangular, frío,
y no dice casi nada. Exacto, pero es que básico, el iPad. el propio está muy bien, pero claro, el propio Neil Armstrong dejó una placa también en la Luna, es decir, que es que casi no ha habido nave americana que no haya llevado ese tipo de insignia, digamos. Y en la placa de Neil Armstrong, lo recuerdo porque es bonito recordarlo, pensando en que esa nave o los restos de esa nave fueran encontrados por una civilización extraterrestre, quizá mañana, decía: "We came in peace for all mankind". Venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Hay teóricos que hablan de que se perdió un poco la épica romántica del descubrimiento, de la exploración a todos los niveles. Y yo no lo digo, lo dicen ellos, pero es muy curioso. Es como si faltase algo de alma en alguna de estas cosas, como si tuviésemos demasiado rubor para mostrarnos como lo que somos. Absoluta nada, perdida en mitad del océano cósmico. Los tuiteros que cuando aterrizó el Curiosity dijo: bueno, si encontráis algún marciano, pegadme un telefonazo. Y dice nuestra audiencia si eso puede ser una pirámide, si le dan alguna especie de en fin, rigor. Pues mira, al misterio de esta roca. Nos dice Sergi, por ejemplo: Marte tan cerca y tan enigmático, cuando miramos al cosmos sentimos un escalofrío, algo atávico. Quién sabe lo que hay escondido en nuestro pasado. Y Marte tan cercano y con tantas posibilidades por descubrir o por descartar una, hay que verla y estudiarla. Nos pregunta también Juan Manuel Ojeda: ¿se sabe desde qué altura está hecha la foto de esta supuesta pirámide? ¿Se sabe? Está prácticamente a la misma altura. No, a la misma altura, es a ras de suelo. Claro. Sí, el vehículo es más, ha pasado va a entrar cerca. su berbiquí, ¿no? Claro, el vehículo lleva allí, que yo creo que no sé si se hacen nuestros oyentes idea de lo que está pasando, ¿no? Pero el vehículo lleva allí 47 días, ha avanzado unos 450 metros, es decir, que su viaje es lento y se hace con mucha meticulosidad. Y en ese viaje de 450 metros, desde el punto de aterrizaje hasta donde se encuentra en este momento al lado de la roca, no había encontrado nada llamativo, ninguna piedra, nada, era una llanura. Y de repente esto. Y ahí el vehículo se ha detenido, la NASA ha reaccionado y ha dicho: antes de continuar, vamos a desviarnos hacia la pirámide, hacia esa pequeña pirámide, y vamos a ver qué es. Francisco dice: es curiosa la posición del objeto en perfecta verticalidad y su singular aislamiento. Lo de los microorganismos bacterianos me retrotrae a la ciencia ficción y la saga fílmica de Alien. Por cierto, seguidores de la conspiración, ¿nadie apuesta por la teoría de que Curiosity no haya salido de nuestro planeta y esté enviando imágenes desde una zona desértica de la Tierra, al estilo de la película Capricornio 1? Eso solo lo he escuchado desde el desierto de Mojave. O sea, esa teoría ya está enunciada y pero además los que la han enunciado pues se lo han currado. O sea, es muy elaborada porque no solamente comparan la orografía del sitio donde está el Curiosity con la orografía del desierto de Mojave, sino que han notado que en ambos sitios, en el desierto de Mojave, hay una cosa que se llama la niebla intermedia, que es una niebla que se aprecia en el horizonte justo cortando por la mitad las montañas del fondo. Dice, pues eso mismo es lo que está sucediendo en las fotografías del Curiosity. Así que blanco y en botella leche, lo que pues están haciendo es en Chile, que nosotros vimos a uno de la NASA haciendo pruebas. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Estaban haciendo pruebas precisamente porque se creía que era muy parecido Marte. Estaban filmando. Sí, en serio, que estaban haciendo allí pruebas y pudimos entrevistar a alguno. Y mira, los conspiranoicos ya tienen un dato más. Estaban, y vimos en las cuevas de la Isla de Pascua a miembros que trabajaban para la NASA, filmando ahí, un poco raro. Sí. Para condiciones de habitabilidad en Marte. Y en el eterno sueño de Atacama estaban haciendo experimentos. El sueño eterno de hacer fértil ese mundo, porque parece que se nos agota. Aquí en Río Tinto han estado expertos de la NASA mucho tiempo precisamente viendo las condiciones de los extremófilos que viven en ese ambiente tan hostil para cualquier microorganismo. ¿Os imagináis? Santi estaba pensando que ese pequeño paseo va y de repente aparece algo, pero de verdad, inesperado. Una lagartija. No, algo, no sé, algo increíble. La gran pregunta que se hace el público es: ¿nos llegaría esa información? ¿Realmente seríamos conscientes de ese momento histórico? Pues no lo sé, pero lo que sí que es de alabar es el esfuerzo que está haciendo la Administración Norteamericana del Espacio, la NASA, por
transmitir información. Los científicos implicados en este asunto tienen una especie de blog televisivo donde ellos en primera persona cuentan los avances de cada día y lo ponen en internet. En fin, cualquiera que quiera seguir esto tiene más acceso a la información medios, ¿no? que nunca. Exacto. Que nunca. Vamos a hacer una cosa, porque esta es la parte de la pura información y esto también ha pasado esta misma semana y tenemos que contaros todo. Luego en la tercera hora, por supuesto, testimonio que tiene que ver con cámaras y tiene que ver con una sorpresa mucho más aterradora, y luego por supuesto la sección de Diego Marañón. Pero ahora, si os parece, vamos a ir a un ámbito un poco más desagradable, porque Santiago Camacho nos va a contar la historia de unos documentos, brevemente, pero unos documentos que son impactantes y que muestran una vez más eso, la oscuridad del género humano. Documentos que tienen que ver con auténticos desastres de la guerra. Anthony Beevor es posiblemente en la actualidad uno de los más prestigiosos historiadores de la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito varios libros sobre el frente europeo, sobre Stalingrado, sobre el desembarco de Normandía, y su último trabajo, que va a ser publicado en breves semanas, es sobre la Guerra del Pacífico. Investigando sobre esto, se encontró en los archivos tanto norteamericanos como australianos, nada en los archivos japoneses, una desagradabilísima sorpresa. Una sorpresa que hacía ya tiempo se había encontrado un colega suyo, un japonés, también en los archivos australianos, llamado Yuri Tanaka. Me encontré un gran número de documentos australianos clasificados que decían: crímenes de guerra japoneses cerrados, crímenes de guerra japoneses cerrados. Me pareció muy extraño y decidí solicitar que se publicaran aplicando la Ley de Libertad de Información. Descubrí que en su mayoría eran casos de canibalismo. Casos de canibalismo, pero no casos de canibalismo como pudo suceder en Stalingrado, como pudo suceder en otras batallas en las cuales los soldados estaban desesperados, tenían que sobrevivir y recurrían a los cadáveres o incluso a los cuerpos de sus propios compañeros. No. En este caso, todo comienza con los 140.000 hombres japoneses que están ocupando Papúa Nueva Guinea. El ejército norteamericano los tiene cercados y ha cortado completamente sus líneas de suministro. El alto mando no tiene manera de hacerles llegar absolutamente nada. Y entonces telegrafía una orden espeluznante. Coged prisioneros y utilizadlos como ganado. Al parecer el canibalismo era practicado por toda la unidad, muy bien organizado y llevado a cabo estratégicamente por todas las tropas japonesas. Una sección del escuadrón iba al campo de batalla y volvía con los cadáveres a un sitio seguro, mientras que los demás luchaban contra las tropas aliadas. Luego mutilaban los cadáveres y se cocinaban. Después, rápidamente, los japoneses se retiraban, retrocedían. Imagínate el escenario de pesadilla. Igual que durante el Holocausto se programó la muerte de millones de personas, aquí se practicó una carnicería humana sistemática, un matadero de seres humanos destinados a la alimentación de un ejército de cientos de miles de soldados. Las imágenes atroces que pudieron suceder solo las conocemos a través de los testimonios de los escasísimos supervivientes de un bando y de otro. Los japoneses, algunos, se han atrevido a hablar, como es el caso de Sadahishi Imanishi, que nos cuenta parte de lo que vivió en aquel frente. No diré que no hubo canibalismo. Una vez vi a un soldado que llevaba el brazo de un muerto. Lo cargaba encima. Los demás le gritaban: dame un poco de eso. El soldado que llevaba el brazo dijo: ¿cómo voy a compartirlo con vosotros? ¿Sabéis lo que me ha costado conseguirlo? Los soldados hambrientos insistieron mucho. Le decían: danos al menos los dedos. Y el soldado cortó los dedos y se los arrojó a los otros. Pero desde Tokio el telégrafo seguía funcionando y seguía dando instrucciones, porque había que no solamente hacer este macabro comercio, sino magnificarlo y hacerlo cada vez más eficiente. Entonces se llegó a la técnica más atroz de todas. Los soldados
Los prisioneros eran conservados, atados como animales de granja, y se les cortaba la carne vivos. No se les sacrificaba hasta varios días después. La razón, puramente lógica, puramente técnica. Así intentaban mantener una fuente de alimento. Cuando se mata a una persona, la carne se estropea. Por tanto, mantenían con vida a los prisioneros el mayor tiempo posible. Luego, al día siguiente, cuando aún seguía vivo, se le extraían los órganos internos para cocinarlos. Finalmente, el horror terminó llegando al colmo. Las tropas aliadas, las tropas norteamericanas y australianas, iban presionando cada vez más a los japoneses y ya no era posible obtener prisioneros. La orden final era muy sencilla: comeros a vuestros propios compañeros. Los documentos de los archivos australianos muestran que los soldados de Australia encontraron no solo los restos mutilados de soldados aliados, sino también de soldados japoneses. En la mayoría de los casos, los japoneses se comían a sus camaradas que habían muerto en combate o por enfermedad. Pero en casos extremos, se mataban los unos. Muy serios, pero esto es Milenio 3. Dice, la noticia, claro, la actualidad y de repente los oyentes, dice, como Mari Carmen, dice, viendo este tipo de atrocidades que cometemos aquí, esos supuestos seres inteligentes nos van a contactar. Esa es buenísima, ¿eh? Esa es buenísima, porque nos creemos con estos ejemplos todavía el centro del universo, ¿no? Es increíble. Vamos a hacer una cosa, porque luego creo que Santi también quiere reflexionar, aunque sea un par de minutos, y yo tengo mucho interés en escucharle también. Ha ocurrido algo, yo decía Estados Unidos, por horror, ¿no? En Europa, un caso tremendo que pone a los fenómenos de misterio, de encantamiento, de nuevo a la palestra, porque va a haber una nueva película. Pero hay una verdad de fondo. No ha llegado uno a España, se llama Cuando las luces se apagan, y se hace eco de una historia real. Se hace eco de la historia que ocurrió en Pontefract, un pequeño pueblecito de Inglaterra. El 1 de septiembre de 1966 es cuando comienzan a producirse todo tipo de fenómenos poltergeist. Esa casa es adquirida unos meses antes por Joe y Jean Pritchard. Tenían 2 hijos, un hijo de 15 años que se llamaba Phil y una niña de 12 que se llamaba Diana. El matrimonio y la niña se van unos días fuera de esa casa, de vacaciones, salen y se queda el niño mayor con la abuela. Él viene de jugar una tarde y cuando entra se da cuenta de que empieza a surgir de la nada una especie de polvo blanquecino que cae sobre ellos. Acude a la cocina a beber un vaso de agua y siente como todas las estancias de la casa, estamos hablando del 1 de septiembre, todavía con calor, como todas las estancias de la casa de repente pegan un bajón tremendo de temperatura. Y estando en la cocina bebiendo agua, comienzan a surgir una especie de charcos verdosos desde el suelo. La abuela en un principio no le da más importancia, es más, llaman a un fontanero para ver si puede arreglar la tubería que está provocando que salga ese agua en la cocina. Llega un fontanero y dice que allí no hay absolutamente nada. Pero esos charcos empiezan a surgir en más partes de la vivienda. Esa misma noche, cuando ya se iban a subir a las habitaciones a dormir, un mueble muy pesado, con numerosos cajones, de repente se desplaza delante de ambos y la abuela decide irse esa misma noche a casa de unos familiares cercanos. Cuando vuelve el matrimonio, le cuentan el episodio que ha ocurrido. El padre, sobre todo, no le da mayor importancia, era muy escéptico, pero al cabo de los meses empiezan a vivir ya todo tipo de cosas. Sábanas y mantas que de repente cuando se acuestan alguien parece tirar de ellas, fuertes golpes en las paredes, fotografías que aparecen rasgadas como por una cuchilla, siempre de la familia, además las fotografías, cuadros y marcos que salen volando literalmente delante, no solo de ellos, sino también de vecinos, curiosos, familiares que iban porque no se creían lo que allí estaba ocurriendo. Cuando ya deciden poner cartas en el asunto llamando a un sacerdote de la Iglesia Católica es cuando Diana, la niña de 12 años, estando todos en la sala de estar, parece ser cogida por una mano invisible del cuello, tanto que esa mano deja la marca, y de la rebeca que llevaba y la empieza a arrastrar literalmente por las escaleras. El padre y la madre van detrás de ella, parece que lo que la arrastra tiene una fuerza descomunal y acaban todos al final cayendo por esos escalones.
Es entonces cuando llaman al sacerdote, este empieza a bendecir la casa y parece que los fenómenos, en vez de apaciguarse, van a más. Delante del propio sacerdote, una especie de escultura muy pesada empieza a levitar delante de él, hasta tal punto que sale despavorido de la vivienda diciendo que allí habita un ente maligno. Cuando pasan varios días, descubren que algo o alguien ha llenado la casa, las paredes, las puertas de cruces invertidas. Pero no acaban ahí los fenómenos, Iker. Lo que ya les aterra es cuando una noche el matrimonio está en su dormitorio, oyen un estruendo como si alguien estuviera dentro de su habitación, como si un ladrón se hubiera colado, y cuando se levantan para ver qué ha sido, a los pies de la cama ven una figura como con un manto oscuro, con capucha, no ven rostro ninguno, que está unos segundos delante de ellos para inmediatamente desaparecer. Joe, el padre, al siguiente día cuenta esa visión que han tenido ambos a uno de los vecinos, y el vecino es el que le dice: bueno, es que aquí, anteriormente, hace muchos siglos, en el siglo XVI, hubo un monasterio y uno de los monjes cometió un grave crimen. Mató a una niña, primero la violó, después la mató, y el monje fue condenado, fue ahorcado. Y la horca justo está donde está ahora construida tu casa. Después de eso, Iker, en numerosas ocasiones volvieron a ir sacerdotes, estuvieron exorcizando la casa hasta en 3 ocasiones, y parece que durante muchos años pues los fenómenos se apaciguaron hasta desaparecer. Es más, la familia, que era una familia normal, obrera, que no tenía mucho dinero como para cambiarse a otra vivienda, siguió viviendo allí. El hijo heredó la casa, la vendió hace muy poquito tiempo, y ahora, a raíz de la película, cuando las luces se apagan, su director es Pat Holden. Pat Holden es el sobrino de ese matrimonio, y él mismo en sus propias carnes vivió algunos de esos fenómenos, y siempre dijo que cuando fuera director de cine tenía que contar la historia de aquella casa. Bueno, pues parece que ahora, con el estreno de esa película, el pasado mes de julio, desde esa fecha, los vecinos ven como en esa casa se siguen produciendo fenómenos, cómo se han reactivado. En esa casa ahora mismo ya no habita nadie. Se ven cómo se encienden y se apagan las luces por la noche, como si alguien estuviera poniendo la televisión, o grandes murmullos como de gente hablando a altas horas de la madrugada, e incluso se ha visto a esa figura fantasmal paseando por los cristales de esa vivienda. Está claro, es el próximo destino de Javier Pérez Campos, ¿no? Una noche allí. Lo curioso, y valga la broma para animar un poco, porque estos casos siguen ocurriendo, hay un patrón como muy... con más o menos espectacularidad, pero un patrón muy definido, y puedo adelantar una cosa, que hemos accedido mañana, por favor, luego lo recordaremos, porque luego toda la gente me la encuentro por la calle, que vais muy tarde en Cuarto Milenio. Bueno, pues mañana vamos más pronto, así que no nos abandonéis, a las 12. porque a veces pasa que luego cuando se cumple el deseo no... Entonces mañana vamos más pronto, y digo esto porque no mañana, pero creo que en un par de semanas, si esto es posible, hemos tenido acceso a documentación oficial, solo decimos eso, con este tipo de cosas. Vamos a decirlo así, ¿vale? Para resumir. Y uno, que sinceramente es un ser, creo todavía, algo racional, dice: todo esto es muy difícil de creer, incluso que todo esto se produzca de esta manera, con esta secuencia de hechos. Pero hay gente que lo vive y que pasa mucho miedo. Y luego resulta que existen los expedientes X, hay alguno célebre ya en España, pero hay más. Nos vamos a quedar muy sorprendidos. Documentos oficiales, simplemente lo lanzo ahí, españoles, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cosas más o menos parecidas a esta. Y uno dice: ¿será que no entendemos todo? ¿Será que siguen ocurriendo cosas sencillamente imposibles? Quedan, parece mentira, pero quedan 90 días, creo, para el final del calendario maya. Iba a decir, ¿vamos a alegrar la cuestión? No. Porque nosotros no creemos. Es más, ¿creemos en la profecía maya?
pero un poco de cambio que no nos viene mal, ¿eh? Cambio que no nos viene mal porque peor ya no puede ir. O sea, que cambio para bien. Pero Carlos Cala, lo sabéis bien, es nuestro cronista. Está él casi como con las cuentas, ¿eh? Las cuentas mayas pasándolas. Y sorprende mucho escuchar que quedan solo 90 días para una fecha de la que llevamos oyendo hablar años y años y años. Quedan 90 días para el fin del calendario maya. ¿Y si el fin de este mundo terminara pareciéndose al que acabó con los dinosaurios? No pasa una semana sin que un asteroide potencialmente peligroso transite cerca de nuestro planeta. Los últimos, llamados 2012 QG42 y QG8, lo hicieron hace tan solo 9 días, el pasado 13 de septiembre. Esos dos asteroides estuvieron a solo 7 veces la distancia que nos separa de la Luna. El mayor de ellos tenía el tamaño de 3 campos de fútbol y había sido descubierto en una fecha tan reciente como el pasado 26 de agosto. Los expertos están constatando con preocupación que esta clase de NEOs, u objetos cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés, solo son detectados cuando están demasiado cerca como para que nos preparemos para su impacto. Según Michael Kahn, de la Agencia Espacial Europea, por puro cálculo de probabilidades, solo faltan 10 o 15 años para que una de estas super rocas impacte contra nosotros. Aunque hay que ser justos, y quien está de verdad con las cuentas, analizando esa información de la cuenta atrás, es, claro, Javier Sierra. Y nos trae esto para la alegría colectiva. No, es broma. Pero son realidades absolutas, mucho más allá de lo que siempre se cuenta. Son datos que vienen de la NASA. En estos momentos dicen que hay riesgo de 402 posibles impactos en los próximos 2 siglos. Datos puros y duros. 402 en los próximos 200 años. Quedan apenas 3 minutos. Vamos a ver si gente le da tiempo, porque siempre hay una opinión, siempre hay una firma, siempre hay una columna. Y todos escuchamos muy atentos, claro, a Santiago Camacho, que es una voz autorizada para remover el inconsciente colectivo. Pues verás, Iker, esta semana estaba viendo la televisión cuando de repente vi un anuncio que me llamó poderosamente la atención. Era el primer anuncio que veía en mi vida en televisión, en una cadena nacional, en prime time, de una clínica de fertilidad, de una clínica de fecundación asistida. Y me dio por pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lo que antes era una excepción cada vez se está volviendo más la regla? Porque evidentemente si tenemos este anuncio es que hay un mercado, y si hay un mercado es que cada vez hay más parejas que tienen problemas para concebir. Y es cierto, estuve mirando y la fertilidad espontánea, incluso en parejas jóvenes, está descendiendo drásticamente. ¿Por qué? Pues en el fondo nadie lo sabe. Puede ser lo que comemos, puede ser lo que respiramos, puede ser nuestra forma de vida. Incluso hay quien apunta que puede ser una venganza de la naturaleza, que como con otras especies hay mecanismos que cuando consideran que una población ha llegado a su tope, a ser dañina para el entorno, mecanismos naturales impiden que vaya más allá y se reproduzca. De hecho, en 1940 el esperma normal de una persona, de un hombre europeo, estaba en 100 millones de espermatozoides por mililitro. A día de hoy son 60 y se espera que en los próximos años baje hasta 20 millones por mililitro. Pero existe una posibilidad mucho más inquietante. Multitud de think tanks, multitud de organizaciones están hablando de la necesidad de despoblar este planeta. Y de hecho, las propias Naciones Unidas han practicado lo que se llaman políticas antinatalistas. ¿Forma parte una cosa de la otra? ¿Están relacionadas? No lo sé, pero lo cierto es que hay muchas parejas que están esperando un regalo que parece no llegar nunca. Es un lujo hacer este periódico sonoro con columnistas como Santiago Camacho y como Javier Sierra. Compañeros, hasta la próxima semana con toda la información trepidante de lo que casi nadie cuenta. Un abrazo y hasta dentro de 7 días, amigos. Aquí estaré. Hasta la próxima. Y ahora, por supuesto, como es de ley, toda la información, todas las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después nosotros venimos con la otra hora especial de Milenio 3.
descanso merecido de Santiago Camacho y Javier Sierra, por la escena del cine de terror, cine paranormal, que más os ha impresionado. Porque, por ejemplo, a mí con esta música me viene la visita al safari de La Profecía. ¿Os acordáis? Damien va en el coche con su mamá, pero los animales, primero, no quieren acercarse, y segundo, enloquecen, sienten una extraña vibración, se lanzan hacia las ventanillas de forma incomprensible, buscando algo en ese niño de las tinieblas. Claro que es que La Profecía tiene unas cuantas que son fuertes, porque ese momento en el que desentierran una tumba muy dentro de la ciudad, que es lo que da miedo, muy propio de Italia, ¿no? Que tienes firmas de moda, grandes restaurantes y en la esquina hay una necrópolis etrusca. Y en la noche el padre va desenterrando y se encuentra a los dos perros en una falsa tumba. El cine tiene ese poder también. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces los casos reales, los casos que le suceden a personas normales, como vosotros o como nosotros, tienen un concepto de fuerza de la imagen que supera cualquier guión. Veréis, una importante editora de este país me contó un día una historia que a mí me sorprendió mucho, que tiene que ver con la tecnología en casa, las webcam. Me lo contaba como un detalle, claro, porque tampoco uno se puede preocupar hasta el punto de obsesionarse. Pero algo ocurrió, algo que desconocemos. Ella estaba, y no sé si lo he contado en alguna ocasión, ella estaba chateando con un amigo y ambos conectados por la webcam. Por lo tanto, la pantalla que veía el amigo era el salón de la casa, perfectamente moderna, perfectamente normal, perfectamente amueblada, de una persona además con posibles, vamos a decirlo así, del mundo de la edición. O sea, nada que ver con un lugar tétrico y extraño. Y de pronto, el amigo le dijo: hombre, veo que tienes en casa a tu sobrina. Hay que imaginar el rostro y la cara de esta mujer, porque estaba sola en casa. Y le pregunta, y estamos visualizando ya el tecleo en el chat, ¿cómo? Y le repite, sí, que detrás en el pasillo está tu sobrina, ¿no? Lo que este hombre había visto era la imagen de una niña mirando fijamente a lo que sería su tía a nivel oficial desde el fondo del salón, en el marco de la puerta. Pero allí, como ya imagináis, no había nadie. Esto es una historia real. Esto es una historia no inventada. Y esto es una historia de una persona con nombres y apellidos que lo demonio, que llega hasta esta franja de la noche, que es importante porque en esta tercera hora queremos seguir mostrando que las personas siguen viendo cosas y siguen viviendo cosas. Nos vamos a una población de Madrid, ¿no? Valdemoro. Sí, en Valdemoro ocurrió una historia hace 6 años ahora que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que pretenden hacernos la vida mucho más fácil y que sin embargo en ocasiones nos reservan sustos como lo que vamos a escuchar ahora. En este caso no fueron ni uno ni dos los testigos, fueron 22 personas que habían acudido a un bautizo y que, bueno, vamos a escuchar lo mejor de boca de su principal testigo. Ella es María José, desde Valdemoro. Nos contaba además esta tarde, a mí me ponía los pelos de punta, una historia que tiene que ver con su bebé, con una cuna y con esa cámara que desde ese día, desde hace 6 años, no ha vuelto a enchufar. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Primero porque sé que es un esfuerzo enorme a estas horas. Gracias, ¿eh? Nada. Es una experiencia que os marca tanto que le cogéis manía incluso, y yo creo que es algo muy natural, ¿eh? A todos nos ha pasado eso de cogerle manía a un aparato, a un electrodoméstico, a una cámara. En este caso es una de esas cámaras, las conocemos muy bien, que vigilan la cunita del bebé, ¿no? Sí, es un intercomunicador que tiene un monitor donde te permite ver la imagen y de lo que ocurre en ese momento, en ese sitio donde tú lo tienes colocado, y también tiene sonido. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Pues acabamos de celebrar el bautizo de mi hijo, el pequeño, y después de regresar del restaurante pues vinimos todos a casa, los invitados, la mayoría, y pues nos quedamos a tomar algo en el jardín de mi casa. Mi casa tiene 3 plantas y el niño, pues lo acostamos en la cuna como normalmente hacemos, y pusimos el intercomunicador para vigilar un poco pues si se despertaba o demás. Entonces, mientras todos los invitados estaban en el jardín, yo tenía el intercomunicador en el salón y el monitor
la cámara apuntando pues en la cuna del bebé. Entonces hubo un momento en el que un niño de los invitados me dijo, ¿qué es esto, María José? Y la imagen en ese momento del monitor hacía como interferencias, como si se hubiera borrado, ¿no? Entonces le dije yo, pues esto es un intercomunicador para vigilar si Miguel sigue durmiendo o se despierta. Entonces en el momento de girar, para hacer bien la conexión, porque no siempre cogía bien la señal, vi como una persona se acercaba a la cuna y le daba un beso al bebé. Entonces, bueno, como estábamos tantos en casa, pues pensé que alguno de mi familia había subido a la habitación y le estaba dando un beso. En ese momento me asomé por la ventana para ver que todo el mundo estaban en el jardín, y comprobé que todo el mundo estaba en el jardín. Entonces subí a la habitación y en la habitación no había nadie. El niño estaba durmiendo tranquilamente y en la planta de las habitaciones no había nadie. Volví a bajar, volví a mirar al monitor, a la pantalla, y lo que veía era como una actividad del día, de tantas veces como el niño ha estado en la cuna, en mi habitación, y como alguien limpiaba la habitación. Y la maniobra que veía yo era una persona, no se le veía la cara, como pues recogía las alfombras, las sacudía, sacaba del cuarto de baño la bañera portátil para limpiar el baño, cosas que yo habitualmente hacía. Pero no eras tú, no era tu imagen, María Jesús. A ver, María José, perdona, no era tu imagen, ¿no? Claro, yo nunca vi la cara, o sea, nadie vimos la cara de esa persona. Aparentemente parecía que era yo, pero yo en ese momento no me fijé si podía ser yo o no. El caso es que yo veía a alguien arriba, entonces mi preocupación era que era verano, la puerta estaba abierta, pues pensé que alguien, una persona física, había subido a entrar en la casa, ¿no? Entonces volví a asomarme por el balcón y les decía a los invitados, oye, ¿estáis todos ahí? Y me decían, pero bueno, ¿qué te pasa? Sí, estamos todos aquí. Entonces yo les dije, es que hay alguien arriba. Y entonces, bueno, dos amigos, y junto con mi padre y mi prima, subieron, vieron todas las habitaciones, subieron a la bordilla, no había nadie, bajaron al garaje, no había nadie, y me decía, María José, no hay nadie. Entonces ya me empecé a poner un poco nerviosa, y ya les dije, digo, a ver si es que yo estoy viendo algo que no... Y les dije, por favor, mirar el monitor, porque yo estoy viendo a alguien. Entonces mi prima miró y dijo, efectivamente, hay alguien que está limpiando. Fueron textualmente la frase que dijo. Entonces cuando ya ella dijo eso, yo me alarmé bastante, porque nunca pensaba que era algo paranormal, ni nada de nada. Pensaba que alguien había entrado a casa. Entonces claro, ya subió todo el mundo, miraron y decían, vamos a ver, María José, no hay nadie en casa. Eres tú la que aparece en el monitor. Porque daba la casualidad que la persona que se veía, que nunca vimos la cara, nadie vio la cara, se veía la espalda y llevaba la misma ropa que yo llevaba en ese momento. Yo llegué del bautizo, me cambié y me puse otra ropa. Y esa ropa era la que llevaba la persona que aparecía en el monitor. Incluso la coleta, o sea, por la parte de atrás parecía que era yo. Y entonces un amigo ya me dijo, María José, tranquila, porque claro, yo me puse un poco histérica. Y me decía mi amigo, ¿qué eres tú? Que le habrás dado a alguna función del monitor y has grabado alguna situación de la casa y ahora le has dado sin querer y se está reproduciendo. Claro, lo lógico era pensar, María José, en alguna grabación que se estaba emitiendo y que correspondía a otra fecha o momentos antes, ¿no? Exactamente, porque lo que se veía en la habitación era de día, era como si fuera de día. Incluso se oía la radio de fondo, yo siempre tengo la radio puesta por las mañanas, ¿no? Cuando haces las cosas y demás, se oía la radio, se veía que era de día, se veía mi habitación, incluso se veía el niño que estaba despierto, y era mi hijo, o sea, se veía la imagen del niño despierto. Y claro, la gente cuando veía la imagen de la persona, me identificaban a mí. Entonces, claro, pues en ese momento dijeron, tranquila, no te preocupes, que eres tú,
que este aparato pues a lo mejor tiene una función que desconoces y en algún momento se ha grabado una escena cotidiana de ese día y ahora se está reproduciendo. Entonces, bueno, pues la cosa se quedó ahí, yo ya me tranquilicé pensando que esa era la causa, ¿no?, por la que veíamos esto. Y al fin de semana siguiente también pues quedamos con unos amigos y hice lo mismo, puse el aparato y claro, cuando cogí el monitor, al girar el monitor, si lo giraba a la izquierda veía a mi hijo tal cual estaba, pero si lo giraba hacia otro lado veía la imagen de otra cuna, otro bebé que no era el mío, otra imagen totalmente diferente, ¿no? Entonces giraba y veía una imagen, giraba hacia el otro lado y veía otra. Entonces, claro, ya le dije a mi marido, digo, Luis, no, digo, esto mira, ¿qué es? Y él ya con las instrucciones en la mano del intercomunicador, que además era una forma, o sea, de una marca conocida, me dijo, María José, no graba, esto no tiene ninguna función que grabe. Entonces yo en ese momento se lo enseñé a mis amigos y les dije, por favor, ¿qué veis aquí en este monitor? Y la contestación de uno fue, ahí va, parece un niño de otra época, ¿no? No, era como muy raro, muy de noche, como muy oscura la imagen, un niño diferente. A partir de aquel momento yo desconecté el aparato porque ya empecé a ponerme nerviosa de nuevo. Y al día siguiente fui a la tienda donde lo había comprado y le dije que por favor que revisaran el aparato porque no hacía la utilidad a la que está, para lo que sirve, ¿no?, el monitor, que es ver el tiempo real en ese momento, para poder comprobar qué pasa en ese momento. La tienda me dijo que efectivamente ese aparato no graba, simplemente las funciones que hace es receptor y emisor, o sea, recibe la imagen y la emite. Y me dijeron que el aparato estaba perfecto, lo llevaron lo enviaron a la marca, lo revisaron y dijeron que el aparato estaba perfecto. O sea, hubo usted una revisión concreta por parte de la marca de ese aparato concreto, sí, por si era un error, ¿no? Sí, claro, por si, no sé, o a lo mejor esa sería una serie especial, no sé, porque yo, claro, buscaba todo un poco, buscarle la lógica, ¿no?, dentro de lo que yo considero. Entonces, se llevó al servicio técnico oficial de la marca y contestaron diciendo que el aparato estaba perfecto, que el aparato no tiene esa opción de grabar, que simplemente lo que hace es recoger una imagen en el tiempo, en el presente, en ese momento, y la emite. Y aparte que tampoco tiene una cobertura grande, es decir, o sea, te reproduce la imagen a pocos metros. Lo sabemos bien. Sí, si no se te va. Y María José, ¿tu casa es antigua? No. ¿Es nueva? Sí, además acabamos, pues mira, esto fue en julio, el 9 de julio, y nosotros vinimos a vivir en diciembre del año anterior. O sea, llevábamos 7 meses viviendo nadie a nivel técnico te ha explicado, les has contado lo que ha ocurrido, esa imagen, sobre todo una imagen donde aparece otra cuna y otro niño, que eso es lo que imagino que más te ha impresionado. ¿Y por qué decías que te parecía o les parecía a las personas que lo vieron algo antiguo? Porque la imagen cambiaba. Cuando yo giraba el monitor se veía a mi hijo normal, se veía la cuna, mi casa, la habitación, o sea, se reconocía que era normal. Además, mi hijo nunca dormía con chupete. Y cuando yo giraba se veía totalmente oscuro, muy oscuro, y un niño como si tuviera un chupete. Las palabras de mi amigo me dijeron, parece que está muerto. Era como un niño, no sé, como cuando los tienen así en una sábana muy atados, ¿no? Y solo se ve la cabeza, y no sé, extraño. Solo se veía la cabeza y como si tuviera un chupete en la boca. Tampoco se identificaba bien, el chupete. Y entonces, claro, José, sí, yo te quería preguntar, María José, si cerca de tu casa teníais algún vecino muy próximo que pudiera dar interferencias entre los aparatos. Coge, además. Pero muy interesante lo que dice Javi, ¿eh? Sí, la posibilidad de cotejar todas el radio de estos aparatos es muy cortito, ¿verdad, María José? Es que claro, en cuanto te vas a una estancia más alejada, te pone fuera de... Sí, de interferencias, efectivamente. Exacto, como para coger otro. Claro, yo de hecho cuando el niño que me dijo, oye, ¿qué es esto?, era porque estaba haciendo interferencias.
yo lo veía normal, porque hay veces que tenías que mover el aparato para que cogiera bien la señal. Sí. Y luego, consultando al servicio oficial, me dijeron, mira, esto tiene o sea, puede tener una distancia de coger de unos 100 metros. Como mucho. O sea, perdona, de 10 metros. O sea, muy poco. Dice, de hecho, yo cuando les dije, digo, es que es una zona en la que era cuando nosotros vinimos aquí, fuimos los primeros en habitar las casas, porque había 3 fases de construcción y según iban dando las casas, pues se iban habitando. Entonces, el único vecino que tenía un bebé era yo, no había nadie. Alrededor no vivía nadie y los que vivían no tenían bebés, no había ninguno con un niño pequeño. A unos 500 metros a la redonda de mi casa. Y una cosa, María José, que yo creo que puede ser importante, claro, y que es un caso tan espectacular y tan asombroso, no conocemos nada parecido, que por lógica tienes que tender, como habéis hecho vosotros, a la explicación técnica. Cuando esta de momento no llega o es insatisfactoria, hay que pensar en otro tipo. ¿Y llegas a escuchar algún sonido? Porque estos aparatos transmiten sonido también. Claro, sí. Y en el momento de que se conectaba con ese otro lugar o no sé qué, ¿se oía algo? No, en la segunda ocasión solo se veía la imagen. ¿El niño no se movía? Nada, el niño no se movía, era como si fuera una fotocopia en blanco y negro. Como si enfocaras una fotografía antigua. Sí, era como en blanco y negro. Bueno, de hecho el monitor no ves color, ¿no? No, sí, pero es como verdoso. Claro, era como muy negro, o sea, como se veía alrededor negro y el niño, como ya te digo, como si tuviera una sábana atada en el cuerpo blanca y quieto, no se movía. Y cuando yo giraba el monitor, cambiaba totalmente la imagen y veía a mi hijo, la cuna suya, se veía más claridad, se notaba, o sea, había más claridad. ¿Y qué hacéis, María José? ¿Qué ocurre en la familia? ¿Qué ocurre tu esposo? ¿Qué hacéis? ¿Guardas todavía el aparato? Pues mira, claro, cuando fue lo del bautizo, yo ya le daba el pecho a mi hijo, ¿no? Entonces, por ese mes yo ya no tenía leche ni nada. Esa misma noche, entiendo que fueron los nervios o no, que me alteré porque, claro, era algo extraño, a mí me subió la leche. Entonces, esa misma noche, de madrugada, cuando se despertó, le di el pecho y nunca más tuve leche en el pecho, nunca más. Entonces, a partir de aquel momento, al día siguiente, yo estaba bastante nerviosa y los invitados también, porque, claro, tampoco comprendíamos muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Cuando luego ocurrió el segundo hecho, fue cuando yo ya me empecé a preocupar porque me gusta, o sea, sentía la necesidad de saber qué había pasado realmente, porque ya dijimos, vamos a ver, no es el aparato no tiene posibilidades de grabar, ¿qué fue entonces lo que pasó? Entonces, comentándola con una amiga, ella me decía que podía ser, la explicación que me dio ella, ¿no?, que en algún momento esa acción que vimos en la imagen fue como si se hubiera quedado esa energía pululando, ¿no?, en el espacio, me dijo, y en ese momento se vio en el monitor. Claro, yo científicamente no sé lo que me estaba diciendo ella. Digo, es mira, un poco no difícil, desde luego. Claro, es que era como, no sé lo que me estás diciendo, no sé qué explicación tiene. Sí que hace tiempo escribí a varios programas del misterio, ¿no?, a vosotros, también a Miguel Blanco, y precisamente por saber si había ocurrido en algunos sitios, si teníais noticias de alguien que le hubiera ocurrido lo mismo, y si había algún tipo de explicación, normal o no normal. Sí, porque desde luego tú eres una madre, y si te pasa alguna cosa de esas, la preocupación es lógica, pero lo que vamos a intentar es rebajarla y, si es posible, investigar. Porque hay otra cosa, a una madre no le engaña a nadie. Ese niño que tú veías en la imagen, ¿tenía algo que ver con tu hijo? Nada. Nada, Cero. Nada. No era tu hijo. Nada. El de la segunda imagen no, el de la primera sí. Sí, el de la primera era él. Pero también es muy raro. Lo primero porque no tiene opción de grabación, y lo segundo, no sé tú, María José, pero yo cuando tengo a la niña en la habitación no tengo, si estoy yo, enchufado el aparato, porque ya la estoy viendo directamente. Claro, entonces, es que luego no yo tiene cuando sentido. Claro, exactamente, cuando ya estás, cuando pasa todo, porque pasa todo, claro. Y lo bueno es que no estaba yo sola, porque si estoy sola ya, yo dudaría de mí misma de lo que he visto.
Pero al estar tanta gente y ver todos como vieron lo mismo que yo, ya empiezas a pensar, ¿no? Y dices, vamos a ver, si yo estoy en la habitación no tengo el monitor enchufado. Claro. Es más, Claro. si tú conoces el monitor... Eso ha sido muy de mamá, porque claro, eso ha salido, porque yo no entendía, digo, claro, estás en la habitación, no lo tienes conectado, habitualmente. Claro. Y aunque lo tuvieras, en el caso de que lo tuvieras, porque igual yo estaba subiendo, bajando y lo tengo enchufado, ¿no?, por controlar, esa cámara enfoca directamente, en este caso, al bebé y a la cuna, ¿no? Sí. Pero lo que se veía era como varios... como si tuvieras instaladas varias cámaras en la habitación y ves todos los ángulos de la habitación. Entonces, claro, yo luego pensaba, vamos a ver, aunque fuera así, ¿cómo puede ver el cuarto de baño de enfrente? ¿Cómo puede ver hasta el pasillo? ¿Cómo puede ver esa persona que saca las alfombras, que saca la bañera del cuarto de baño? ¿Ha vuelto a ocurrir, María José, otra vez? ¿Eso? No, porque yo es la última vez, ¿no? No, es que yo desde la segunda vez, ya cuando vi aquel bebé tan extraño, yo ese aparato no lo he vuelto a utilizar, lo guardé. Lógicamente no se lo he ofrecido a nadie, porque no sé si es el aparato o es mi casa o soy yo, no lo sé. Pero ese aparato no se ha vuelto a enchufar desde hace... ¿Y has vuelto a poner otro diferente de otra marca? No, le ha dado tanto miedo que nada, ¿no? Vamos a hacer una cosa, María José, porque el caso es mucho más complejo de lo que pensábamos. Pensábamos en una imagen, como yo he contado al principio, que, primero, estas cosas ocurren. Segundo, no tengas ningún temor, porque estas cosas ni te van a hacer daño ni van a hacer daño a tu familia. Es como si en ocasiones la tecnología, por errores que no entendemos, pudiese captar algo que no es lo ordinario. Puede ser otro espacio del tiempo, puede ser otro lugar, pero yo lo que te pediría es tranquilidad absoluta, tanto para ti como para tu familia. No va a pasar nada. Lo que sí sería muy interesante, y nosotros, por supuesto, si tú quieres, nos brindamos desde ya a poder analizar la historia, poder saber desde dentro con un estudio profundo qué puede ocurrir, si pudo haber algún tipo de fallo, que no lo parece, y si podemos saber algo, porque conocemos a gente que sería muy interesante que revisase esta historia, porque de verdad que no hay muchos casos parecidos con una imagen tan compleja, ¿no? Y sobre todo que son dos imágenes muy absurdas aparentemente. Una, que es tú trabajando y recogiendo supuestamente y no se corresponde en el tiempo, y otra que va más atrás en el tiempo. Es como si ese objeto, entre comillas, lanzando una especie de herejía científica, pero hubiese grabado cosas que no le correspondían y hubiese ido atrás en el tiempo, quizás. Hubiese hecho una especie de bucle en el espacio-tiempo. ¿Qué os parece, Javier, Carmen? Yo creo que es que hay que investigar en profundidad este caso. Yo le preguntaría a María José también si ella se fijó, por ejemplo, en el momento en el que los varios familiares entraban en la habitación, si ella se fijó en la imagen que devolvía el monitor, si seguía apareciendo esa figura o desaparecía. Claro, la cuestión es que la imagen no cambiaba. El niño se veía despierto. Y cuando un amigo subió, me dijo que él con la mano había tapado la cámara, el monitor, o sea, el aparato que recibe la señal, hizo así con la mano, ¿no? La tapó como para ver si yo lo veía desde abajo. Y la imagen en ningún momento cambió. Se veía a esa persona, que aparentemente era yo, porque todos decían, eres tú, lleva tu misma ropa. Nadie vio la cara, porque yo al día siguiente, cuando me llamaban, me decían, ¿qué tal estás? Y demás, pues bien. Y yo preguntaba, ¿visteis la cara de esa persona? Y nadie me dijo que sí. Todos decían, igual que yo, que lo único que vieron fue una coleta, o sea, la parte de atrás de la cabeza, y una coleta, que es lo que yo suelo llevar. La ropa, esa ropa la tengo yo. En ese momento yo llevaba esa ropa. En ese preciso momento esa falda y esa camisa la llevaba yo en ese momento que pasó. Y entonces, claro, no entendíamos nada. Yo, por fortuna, no soy una persona miedosa. Sí es cierto que en esos días estaba un poco inquieta, porque empiezas a analizar un poco y a buscarle alguna explicación lógica que tú puedas entender, ¿no? Y sí que en esos momentos, cuando me preguntabas cómo afectó a mi familia, yo sí que estaba un poco inquieta. Ciertas personas de mi familia también se preocuparon bastante porque pensaban que iba a pasarme algo malo, que era como, no sé, como una premonición, ¿no? Quítate eso de la cabeza, porque eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Es lógico que se piense, porque claro, es una cosa tan rara que a veces la reacción incluso de las personas que más nos quieren es, uy, aquí va a pasar algo. Pero podemos decirte que no creemos que pase absolutamente nada, claro.
Claro, parte de la familia que estaba es de Galicia y allí, pues bueno, pues también tienen así este tipo de cosas. A lo mejor sí. Y luego a mí con el tiempo, no en ese momento, pero sí me dijeron que estuvieron bastante preocupados porque pensaban que me iba a pasar algo. Bueno, que nunca me lo dijeron, claro, pero que estaban intranquilos. Yo, es más incomprensible. Mucha gente me decía, ay Dios, yo saldría de esa casa y no podría estar allí y tal, ¿no? Yo no tengo ningún problema, han pasado 7 años en concreto ahora. Nunca he tenido la necesidad de decir me voy porque no he tenido miedo, ¿no? Y bueno, más allá de poder saber cuál es la razón de eso, cuál es la explicación. ¿Habéis investigado, os ha llamado la atención, habéis tenido curiosidad por saber qué había allí antes de vuestras casas? Pues eso también me lo preguntaron, me dijeron, ¿y antes qué había aquí, no? Y yo, claro, cuando vinimos a comprar la casa, eran terrenos, lo que había eran olivos, porque aquí en Valdemoro hay muchos olivos, y era un terreno lleno de olivos. Sí es cierto que nunca no nos dio por investigar un poco, pues, qué pasó aquí, si había pasado algo, si en una época de la guerra civil fue esto una trinchera y pasó algo, ¿sabes? No, de todas formas, María José, lo curioso es que tampoco parece que eso sea, porque hay dos anomalías muy grandes. Una anomalía en el espacio de tiempo donde algo capta una escena cotidiana, nada terrorífica, que le den un beso al niño no es terrorífico ni mucho menos, o su madre trabajando. La segunda es un poco más rara, o sea, parece que el enigma está más bien en el aparato o en algo que en la propia casa o en el propio pasado. Pero si te parece, nosotros nos comprometemos a realizar esa investigación histórica, tecnológica y fenomenológica, pero sobre todo, lo más importante, y te lo digo sinceramente, por la amabilidad que has tenido por atendernos y por contarnos de esa forma excepcional, como lo has contado, este testimonio, es que no tengas la más mínima inquietud, no tengas preocupación, no va a ocurrirte absolutamente nada ni a ti ni a los tuyos, pero lo que sí puede ser interesante es saber qué ocurrió, y para eso hay que hacer una investigación multidisciplinar, que toque historia, que toque técnica y que toque un poco fenomenología del lugar, pero lo que no queremos, por supuesto, es ni inquietarte, ni que tú recuerdes otra vez historias de una forma un poco, pero claro, es un caso bastante raro, bastante impresionante, y aunque, como hemos dicho, hemos conocido historias con cámaras dentro de casa, pues esto es como un campo nuevo. Vamos a hacer una cosa, si te parece, María José. Emplazamos, como tenemos tu contacto, tranquilamente, nosotros esta semana hablamos contigo, mañana mismo Javier Pérez Campos habla contigo, y organizamos una investigación que puede ser interesante, a ver si arroja algo o no, o saber algo más. Tenemos muy buenos amigos en el equipo, informáticos, especialistas en imagen, especialistas en tratamiento de imagen, en grabación, y oye, igual podemos saber algo, porque claro, la pena es que no grabaste la escena, ¿no? Claro, no se le ocurrió no sacar un móvil para grabar la escena, ¿no? No, te puedo decir porque que sería muy interesante, me temblaban, claro, en ese momento. Normal. María José, pues estamos en contacto, gracias por legarnos este caso que demuestra que pasan estas cosas, y ojalá podamos llegar a saber, sea error técnico, sea algo raro o sea algo realmente paranormal, pues la raíz de todo esto. Todo el equipo te manda un abrazo y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de esta forma esta historia espeluznante, es cierto, pero que seguro que no va a traer nada malo ni muchísimo menos. Sí, yo por nuestra parte tenéis toda la disposición. De hecho, la cámara la guardé, en ese momento la guardé, no la toqué, como te dije, no la quería dar a nadie conocido, y el otro día, pues en la semana pasada, dije, me dijeron que aquí en Valdemoro habían abierto una tienda de estas que se venden cosas y tal, y la iba a vender para deshacerme de ella, pero no la he vendido, la tengo en casa. Pues será muy interesante investigar sobre ello, y además voy a hacer una cosa, abriremos ahora vías de contacto, porque quizá hay amigos, como Milenio 3 lo oye todo el mundo, igual hay amigos especialistas en ese tipo de cámaras, vamos a tocar todos los palos, porque nos interesa saber qué ocurrió. Te mandamos un abrazo muy grande, María José, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros. A ti, por favor, gracias. Pues bueno, uno se queda muy asombrado primero porque esto no es fácil, que una madre cuente, sea lo que sea el fenómeno, todo esto inquieta y preocupa. Tú tienes cara así como, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Es que yo pongo casi todos los días el a bebés Alma, ya, bueno, me está dando, vamos. Pero ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te viene en la cabeza ahora mismo después de escuchar, además con ese talante,
también contado. Es que es muy raro, mira, apuntaba esa posibilidad de que tú cuando estás con la niña, el niño en la habitación, no utilizas el aparato directamente porque lo estás vigilando tú, con lo cual no tiene sentido verse a ella misma vestida así. Y lo otro, bueno, yo lo había pensado, pero no sé si ha sido en Twitter o en Facebook, lo apuntaban. Cuando nos describía la sábana puesta por el cuerpo del bebé, así amortajaban antes a los bebés. Sí, claro. Ha habido numerosas fotografías, son como 2 fotografías antiguas. Lo que ella nos contaba de esa segunda visión a través de este vigilabebés es, por un lado, que enfocaba al niño, que parecía que estaba así, y se hacía fotografías de esos niños recién muertos, incluso en Cuarto Milenio las hemos sacado, y cuando iba al otro lado, parecía que estaba la familia, ¿no? Otra escena de otro tiempo. Pero menos tiempo, ¿no? Pero menos tiempo. Y otro es como un salto grande. Totalmente. Yo, con los testimonios, y hemos tenido 3, después Mira, de 20 y pico años en esto, yo pensaba que lo había escuchado todo, y seguro que los oyentes también. Y quizá sí, el esfuerzo... porque imágenes del vigilabebés que pasa a alguien o que parece que va a que hacer es una lo que sombra, imaginábamos que íbamos a escuchar, sí, ¿no? ha habido más, O la pero... escena que yo he contado al principio de la editora. Pero siempre, y yo creo que es lo importante de esta sección, esta parte del programa, la verdad de los testigos, sea cual sea el fenómeno matriz, nos sigue sorprendiendo. Bueno, y es que este caso es extraño como pocos, además, y eso yo creo que es una de las razones que invitan a descartar la idea de que sea pues una película que se han montado ellos mismos, porque para empezar que sean 22 los testigos, que además intentaremos hablar con ellos y desde luego intentaremos volver a poner en marcha esa cámara, a ver qué ocurre, pero la historia es insólita no solo en España, sino en Estados Unidos y en todo el mundo, diría yo. Yo no había escuchado jamás una historia parecida a esta. Yo tampoco. Y quizá ahora ni pase nada, ni tenga... pero podamos descubrir alguna cosa de esa cámara, porque o es un fallo de la cámara o a mí se me caen los pelos del sombrajo. Ahora, ¿qué clase de fallo reproduce? ¿Cómo lo ha contado? Yo creo que es uno de los momentos históricos de este programa, ¿eh? ¿Cómo lo ha contado una madre diciendo que era con un chupete y que no era su hijo? Claro, es que ya no es que pase una sombrita, que pase un no sé qué. Ahora, hay gente que le pasan estas cosas y que no sabe entenderlo, y que por supuesto los fabricantes tampoco saben entenderlo. Y esta es la fuerza de esta misión de Milenio 3. Dicen que hay una película española que se llama La habitación del niño, que cuenta fenómenos parecidos. Sí, no sé si desde Ales de la Iglesia o una de esas películas que se hicieron como homenaje a las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Sí, señor. Hay una película que cuenta un poco algo muy parecido. No me acuerdo. Habrá que revisarlo, no, yo tampoco. Y hay que pensar un poco también en la imagen de estos padres yendo al servicio técnico de esta marca famosa, que a mí me lo contaban esta tarde, cuando llegaban allí... ¿Tú has hablado con los dos? Claro, con los dos, también con el padre. Y totalmente asombrados y un poco impactados por lo que acababan de ver, les estaban explicando a los del servicio técnico lo mismo que nos han contado ahora. ¿Qué cara pondrían esos hombres que casi los tomaron por locos y les dijeron que aquello que estaban contando era imposible y que ellos jamás habían escuchado un fallo similar a ese? Uno de los jefes de esa compañía vive 3 pisos más arriba de nuestra casa. Bueno, pues habrá que hablar con él. Habrá que preguntarle. Y esta gestión magnífica de Javi Pérez Campos, que está trayéndonos el prisma de la viveza del misterio, porque Milenio 3 es actualidad. Milenio 3 toca todas las áreas del misterio, pero también es esto. Y es el esfuerzo que estamos haciendo. Podrá gustar más el programa o menos, pero que nadie sabe lo que va a pasar en cada programa y que el carrusel de emociones es intenso, eso os lo aseguramos. Pero claro, la gestión empezaba con Guillermo León. Diego Marañón y Guillermo León están muy atentos, somos un equipo multidisciplinar y Guillermo vio que aquí había lo que pasa, y Guille tiene mucha experiencia ya. Había algo en la forma de contarlo. No, y sobre todo que es que tiene también un niño pequeño también, y utiliza el vigilabebés. También, es pero decía, Iker, aquí hay tema. Rápidamente actúa Pérez Campos y esto llega a vosotros. Os quiero decir que muchas veces en un testimonio hay mucho trabajo de todo este equipo y hay casos que merecen la pena y casos que merecen menos la pena. Pero cuando uno escucha durante casi más de media hora este caso, porque creo que merece la pena, piensa, es que el misterio es tan grande, el misterio y su latido es tan extraño, que nosotros que lo hemos escuchado casi todo, estamos ahora mismo en el estudio, y lo mismo están nuestros compañeros al otro lado del cristal, alucinados. Y eso nos sigue reconfortando y nos sigue uniendo a lo más fuerte
de este enigma. Vamos a saber también, ¿hay alguien que dé algún dato, alguna pista? Vladimir, por ejemplo, dice, y pensando mal, alguien podría haber colocado cámaras de vigilancia para observar su casa y luego las estuviera visualizando desde su casa y hiciese interferencias en su aparato. Pues eso es otro, es que vamos. Espérate. Eso es muy raro, sí, pero más raro es que alguien grabe en el tiempo. No, pero no que alguien ponga cámaras de vigilancia para vigilar a su familia, pero hay cámaras de vigilancia en las calles ahora. Pero ¿quién es el niño del chupete que no se mueve? Ya, eso es lo que no sabemos. Claro, o sea, la primera puede tener explicación. La primera, estoy seguro que... Pero os dais cuenta... Bueno, pero explicación, porque también llevaba su ropa, la que llevaba ese día. Sí, pero como que sería uno ropa comprada para el bautizo. Uno piensa no iba que a estar haciendo las tareas de la casa con la ropa del bautizo. A ver si Guillermo nos puede sacar también de dudas. Yo pienso, imagínate que esos sistemas de grabación tienen como un buffer, ¿no? Yo no estoy muy antiguo, ¿no? Que acumula una serie de datos y que lo ha soltado después, o yo qué sé. Pero para un niño con chupete, que no es tu hijo y una madre sabe que no es tu hijo y que está en el mismo plano, eso no tiene explicación. ¿Cuál es la frase que más se ha repetido a lo largo de todos los tiempos? Que esto es de novela, ¿no? Que hay muchas novelas para empezar así. Pues fíjate, es que hacen una novela y nadie se lo cree. Carmen revisa, como es lógico, todos los datos que vayan llegando y nosotros de inmediato resolvemos la historia de la semana. Tienes que decirme los datos, ¿eh? ¿Cómo estaban los de la encuesta? Porque ahora llega el momento de créalo o no. 3:43. Ay, Dios mío. Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, vaya tela. Tú creías haberlo escuchado todo ya también, ¿no? Yo estaba comentándolo en Twitter que es la sección que probablemente esté más tranquilo a la hora de hacer, porque no creo que quede nadie con el aparato encendido. Qué miedo. Y además, la sensación de... hermosa también, ¿no? De un salto mortal hacia adelante y que no se parece a nada de lo escuchado y que todavía hay cosas que no se parecen a nada. Bueno, como tu propia sección, ¿no? Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos porque yo voy a tomar nota, claro. Pues mira, la gente opina que es verdadero. Hablamos... Lo que contó la semana pasada era esa historia, 56,8% verdadero frente a 43,2% falso. 58% verdadero. 56,8%. ¿Tú qué dijiste? Yo dije que verdadero. ¿Javi? Yo dije falso. ¿Fermín? Falso, dijiste. Y Geray verdadero. No, verdadero. Y Geray falso. Ya está Fermín cambiándose el voto. O sea, cuidado con Fermín. Es que en el fútbol porque hace lo al mismo. principio dijo verdadero y luego al principio Geray dijo que era falso verdadero, y luego ¿no? dijo verdadero porque yo dije verdadero. Bueno, era un documental sobre ruinas en la Luna en los años 70. Un documental que existe, o de alguna forma, que ha salido en la red. Sí, resolvemos. Recordamos que era un vídeo de 20 minutos donde se nos decía que había estado censurado por Radio y Televisión Española debido a lo que en él se contaba, y hay que decir, Iker, que se trata de un documental falso, de una especie de mockumentary, como se llaman, y durante todo este tiempo pues la solución a este enigma no se ha encontrado en los archivos laberínticos de Prado del Rey, sino en la mente y en el talento de Francisco Joaquín Sánchez Calvo, que es un realizador valenciano con el que hemos hablado y que por primera vez ha querido compartir con Milenio 3 algunos secretos de la gestación de este proyecto. Si Al otro lado se llamaba, apareció en la red, supuestamente con presentación de José Gavidia Barca, hablaba de ruinas en la Luna y contábamos, os está contando en la red, que fue un programa que existió de verdad y censurado. De momento, falso, dice Diego Marañón, nuestro detective que pretende descubrir toda la verdad de las historias modernas que viajan por el mundo. Estaba ayer ahí, como si hubiese marcado un gol en el último minuto, y no, Carmen más apocada estaba ahora, diciendo, fallé. A mí me resultaba extraño porque digo, por lo menos tenía que haber oído era hablar muy creíble, de ello. Era muy tan creíble que digo, tiene que ser verdad, no lo voy a saber. Y es más, Guillermo León colgó el vídeo y es que es muy creíble. Está muy bien hecho, la verdad. ¿Escuchamos al protagonista de la intrahistoria? Vamos a escucharle, es Francisco Joaquín Sánchez Calvo y nos va a contar cómo, cuándo y dónde se grabó. Creo que surge hacia el 2008 y es viendo vídeos sobre conspiración lunar, llegué a ver vídeos de lo que serían vídeos falsos y ese rollo pues a mí me gustó muchísimo. Ya daba igual si era verdadero o falso y a partir de ahí pues la intención de replicar esa idea, ese sentimiento. Esto se hizo en varias etapas, porque no era algo que íbamos haciendo cuando teníamos tiempo. La mayor parte se grabó por la Politécnica. Y luego lo que es el trozo de plató, realmente nos colamos en el plató de la televisión de la Politécnica, que es allí Gavidia, tiene un programa de aviación. Y aprovechando ahí triquiñuelas, pues nos colamos.
3:46, pero claro, el fake de Internet estaba muy bien hecho, porque es que José Gavidia Abarca, que dices, bueno, este era locutor de televisión española en los 70, seguro, ¿no? Nombre recio y contundente, es que existe de verdad, claro. Sí, existe. Un día, bueno, él se enteró de la preocupación que tenía Fran a la hora de encontrar el actor adecuado para alcanzar un poco pues la sobriedad, ¿no?, que tenía Fernando Jiménez del Oso ante la cámara, y se ofreció a ayudarle, aunque bueno, él nos confiesa que su retentiva, lo hace fantástico, que su memoria ya no era la de antes, pero la verdad es que el resultado es espectacular, mucho mejor que con cualquier actor profesional. La verdad es que aunque pueda parecer lo contrario, lo más trabajoso no fue la postproducción, porque vemos que el vídeo está muy bien hecho, sino el guión, del que hubo varias revisiones, de las que nos hablaba también Fran, y algunas mejoras de flecos que no terminaban de encajar. Como veréis, realmente es una recopilación de muchas teorías que rondan por internet. La idea era dar imagen a toda esa serie de teorías más o menos descabelladas y luego juntarlas y que tuvieran un final. Durante mucho tiempo lo que fui haciendo es documentarme más y más. Bueno, me obsesioné viendo vídeos de la Luna, y cuando pude ver el vídeo de Jiménez del Oso, de Más Allá, ahí ya lo tuve claro. La idea era hacer como una segunda parte de ese vídeo, y realmente en el guión se incorpora a Vasily Sadrakov a partir de ese momento. Es una historia que el público ha creído, pero recordad, aquí la clave es, al final de cada semana, tener una lista y decir misterio resuelto, ¿verdad o no? Y yo creo que es una buena labor. Y tenemos más declaraciones del autor de este vídeo, que tiene cosas tan bizarras y maravillosas, muy dignas del mundo, no sé, brugueril, por lo menos, Diego? O sea, de coger un bizcocho, ponerle cacao. Efectivamente. Cuéntanos. Bueno, todas estas cosas que, bueno, el tiempo es el que es, la gente las va a poder ver a partir de mañana en la web, en ikerjimenez.com, donde vamos a ampliar un poco cómo se hizo toda esta historia, con documentos, con vídeos, con fotografías, de cómo cada parte, se pudo llevar a cabo. Y Fran también nos contaba que, bueno, de forma intencionada, se dejaron algunas pistas para ayudar a los más avezados a captar, pues, el inmenso guiño, ¿no?, que supone el programa, como por supuesto, la cara de Fernando Jiménez del Oso que aparece en la cabecera, o incluso algunos pequeños fragmentos de audio que pertenecen al documental Alternativa 3. Lo escuchamos. Bueno, mi intención no es engañar a nadie, sino el crear esa ilusión de, ¿y si esto fuera cierto? Yo pensaba que con las pistas que había en la introducción, que la carátula es copiada de Más Allá, que es lo que comentabas, hay un dibujo de Fernando Jiménez del Oso, y luego en el primer vídeo se utiliza el famoso corte de audio de las transmisiones que supuestamente se cortaron de la NASA, que pertenecía a Alternativa 3. Yo pensaba que para un público general cumpliría su función de documentario. Para gente experta como vosotros, no, porque os daríais cuenta enseguida. Bueno, yo sé de muchos investigadores importantes que enseguida pensaron que era verdad, y es que estaba muy bien hecho. Ahora esto tiene su peligro. Ahora a este creador muchos van a decir, oye, machote, lo van a decir algunos, que tú has querido engañar. Algunos lo dirán, porque es así, porque suena un poco raro, y porque la delgada línea roja de qué es verdad y qué no es verdad está tan difusa. Y habrá Iker quien crea que esto se está diciendo para callar los rumores y para pasar también pues por la excusa, ¿no? Por decir que esto ha sido algo para tapar el verdadero origen, y que el documental pues realmente existió y que esto es una tapadera y cosas así. No había que indagar mucho, con una serie de búsquedas uno sí se da cuenta, porque se ha comentado que esto era un fraude, pero la sensación es que todo es un mare magnum y nadie sabe dónde acaba la verdad, y aquí lo tenemos muy claro. Al otro lado, programa, experimento, vamos a llamarlo cinematográfico o televisivo, falso. Pero aquí lo curioso es que, como tú dices, las leyendas se mantienen. Y uno ve, sobre todo por vía de Santi Camacho, foros conspiranoicos, y yo he pensado una cosa. Muchas veces los conspiranoicos más bizarros a veces tocan en su mare magnum cosas de verdad, pero luego la mezclan con otras que yo no sé de dónde salen, y muchas veces se llega al límite de decir, son incapaces de, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, decir que esto es un fraude.
y seguirán diciendo que hubo una maniobra y que están los documentos reales. En fin, esta es la historia, que sé que Diego ha disfrutado muchísimo, pero cuidado con la que viene. La que viene, la de la siguiente semana, encuesta que ya abrirá Diego Marañón. En este caso, el amigo Diego, de alguna forma, ha elegido bien, nos ha engañado a todos, o casi todos. Vamos con un hombre, una foto. No es un vídeo, es una foto. Y yo lo digo, yo cuando supe de esta historia, me quedé helado porque era muy potente la imagen. Una imagen de un hombre y que tiene que ver con los niños, además, cerca de niños. Sí, es una imagen que en Internet circula también, como siempre, ¿no? De email en email, y que ese encabezado del email, el asunto, es algo tan simple como el hombre delgado. El hombre delgado, Iker, es pues una especie de mito que tiene sus primeras referencias en países como Escocia, donde se le llamaba el hombre oscuro, en Holanda el hombre rama, o en Alemania el hombre alto. Las apariciones de este ser pues parecen ser subjetivas, en el sentido de que consigue que el observador de algún modo proyecte sus miedos, todos sus temores. Sus recuerdos quedan borrosos, los testimonios son bastante confusos, y generalmente se le describe como una figura pues esquelética, muy alta y pálida, de ahí el hombre delgado, con extremidades elongadas de forma extraña. Y en tiempos modernos, y esto es muy curioso porque ha sido un elemento que pasa a formar parte de la mitología, se habla de un traje negro muy característico, casi como un traje, un smoking, algo parecido a una levita quizá. La primera referencia que tenemos de este mito, Iker, es en algunas pinturas rupestres del Parque Nacional de la Sierra de Capibara, el noroeste de Brasil, ya en el 9000 a.C. 6000 años después aparecen algunos jeroglíficos en el Bajo Egipto con una figura muy similar, y del siglo XVI quizá procede la prueba pues más contundente, que son dos grabados del artista alemán Hans Freckenberg, que incluyen un personaje muy singular. Se puede ver una especie de esqueleto de brazos, como hemos comentado, extraordinariamente alargados, que parece llevarse a un niño. Se ha dicho que ese esqueleto de ese grabado puede ser una personificación de las guerras o de las plagas que azotaron Europa en esa época, pero muchos especialistas insisten en que lo que Freckenberg quiere representar es Der Grossmann, en alemán, el hombre alto. Una especie de, según la leyenda local, una especie de ser casi onírico que habitaba en el Bosque Negro, se contaba, y que perseguía a los niños. Hay referencias de desapariciones extrañas ya en 1702. Y la foto a la que tú te referías, Iker, muy rápidamente, hay casos impresionantes como el 15 de junio del 53 en la granja de la familia Henderson en el condado de Polk, en Carolina del Norte, pero quizá la más llamativa, y es la que va a subir Guillermo León a la web para que la vea la gente, es la de un incidente que ocurrió en la década de los 80 en Stirling, en California. Tras el incendio de su biblioteca municipal en 1986, se encuentra un pequeño fajo de fotografías, unas cuantas, que incluían una instantánea muy especial que se tomó el 1 de junio de aquel año de 1986, que fue la fecha en la que en Stirling desaparecen 14 niños. Te imaginas que la conmoción en una población que no es muy grande fue absolutamente brutal, y solo 2 semanas después de desaparecer esos 14 niños lo hizo, curiosamente, la mujer que tomó esa foto, Mary Thomas. En la foto se aprecia a varios niños alrededor de una figura alta, sin identificar, que parece estar llamando su atención. De estos niños no se volvió a saber absolutamente nada, Iker, solamente de uno de ellos. 5 meses después, el cuerpo de uno de esos niños, de Joseph Perlman, apareció en un pantano de Kingston Falls, en Nueva Jersey, y ese cuerpo parecía en un relativo buen estado de conservación, lo que indicaba que había permanecido vivo al menos 4 meses desde su desaparición. ¿Dónde están todavía hoy esos 13 niños restantes que faltan de aparecer? ¿Se los llevó el hombre delgado? El hombre delgado. Cuidado, que se está publicando en todo el mundo. Pero es real. La pregunta es real la historia de esas desapariciones de niños y la fotografía de esa sombra, de ese hombre delgado? ¿Es un hombre o no? Lo dejamos ahí. A mí me encanta esta historia, hombre, es un poco dramática. Pero puede haber sorpresa, por cierto, Guillermo siempre trae sorpresas, muestra la última. Así que, bueno, pues a votar. A hacer un poco de detectives. El hombre delgado, puro mito, todo invención o realidad la desaparición de esos niños, y que en esa foto donde salían aparecía ese hombre que no debía estar ahí. Diego Marañón, compañero, que me lo paso genial con tu sección, espero que lo audiencia también, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta dentro de 7. Si lo tiene tan claro, y esto yo creo que es pues puede ser vital, conectar con una persona que sabe de este tipo de cámaras, porque quizás es que es eso, al cambiarlo, el detalle, al moverlo, salía otra cámara. ¿Y qué enfocas? ¿A una fotografía antigua?
Claro, otra casa que El tiene el niño. mismo plano. No, se mezcla otra cámara que está en otro sitio, pero ¿dónde? Y es quizá su gestión lo de que es como un niño antiguo. Bueno, queremos personas que nos puedan, por favor, Una dar datos. cuna y dentro un niño No, es y el una detalle cuna y además, dentro un niño, ¿no? claro, el detalle es que ellos se acaban de mudar a esa casa y que en el barrio, porque era una zona residencial de reciente construcción, apenas tenían vecinos. Bueno, eso no lo Por puedo... tanto, bueno, También pero nos dice ahí está Mario una Leonardo, posible hipótesis racional, ¿no? técnicamente puede ser una señal de otro aparato vigila bebés que emita con más señal y se cuelen las imágenes que estás viendo, como una interferencia. Carlos, que está en Lorca trabajando en un polígono industrial y que... bueno, Este no estas dice nada, solo que historias- tiene mucho miedo. Bueno, en los pelos como escarpias con la historia del bebé, un acongojado desde Lorca. Pero es muy interesante los que técnicamente nos pueden dar una solución. Hay que acudir a ellos para intentar saberlo. También Jesús Salazar, que está en México, nos dice que lo está pasando bastante mal, que está junto a Isadora, su mujer y su hija Lins, y que es una historia espeluznante. Es que hay una cosa que no entiendo. Si es una cámara que se mueve, que me parece muy lógico, y entonces conecta con otra señal, ¿qué pasa entonces con el primer incidente? Donde no se conecta con otra señal, sino que se ve algo que ya ha pasado. Ese aparato o está muy mal, Es que tampoco o ha está pasado. muy bien. Parece Stephen King esto. Es que tampoco ha pasado, porque ella no se ha puesto a limpiar las alfombras vestidas de bautizo. Entonces ambos elementos son igual de raros. La grabación 1 y la grabación 2. En fin, por favor, intentar reflexionar y, Hay que ver la y si habitación alguien del nos da niño algún esa dato, película, a ver cómo es, ¿eh? sí, durante toda la semana podemos estar recibiendo información en las vías de contacto habituales. Ha sido un caso de verdad de lo más extraño que hemos contado y desde luego si llegamos al fondo de la cuestión, si llegamos a desfacer este entuerto, lo contaremos aquí para toda la audiencia. Ha sido un placer, como siempre, compañeros Fermín y Geray. Hasta dentro de 7 días con más música, más emociones y más misterios. Javier Pérez Campos, compañero, intentaremos saberlo todo y hasta la próxima. un abrazo, Iker, lo contaremos. Y nosotros mañana repetimos, es que estamos a las 12 en 4, ¿eh? A las 12, sí. Que no 12 se en punto. despiste nadie. A las 12. Además se estrena antes un programa que tiene que estar bastante bien. Pues de a las Manuel 12... Díaz del Cornovés, que lo ha hecho bien. Padres lejanos. Padres lejanos se llama. Bueno, a las 0 horas estaremos. Espero que nos acompañéis. Ser muy felices, amigos. Ahora todas las noticias aquí en la SER.